Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 30. Capítulo 154. Ah, Fleur, querida. ¿Te acuerdas de Lia West, verdad?, gritó Máxime, llamando a la campeona Bella para que se acercara. Sí, directora, asintió Fleur. Al mirar a Lia, a quien solo había visto 2 o 3 veces porque era muy cercana a ella, la Bella se sintió un poco cohibida por primera vez. No era la belleza lo que le preocupaba a Fleur, ella era una Bella, y solo otras Bellas y las súcubos podían igualarla en belleza. No, Fleur sentía que, salvo por la belleza física, Lia West era superior a ella. Su posición, su forma de vestir e incluso su presencia parecían insignificantes en comparación. Hasta su logro más reciente como campeona del torneo de los 3 magos palidecía ante Lia West. Felicidades por convertirte en campeona, Fleur, dijo Lia en francés. No tenía la costumbre de su hermano de dirigirse a los demás por su apellido. He oído que ya te has hecho amiga de mi hermano pequeño. Fleur estaba tan concentrada en Lia que no vio a Kim, que estaba de pie a lo lejos, contemplando el sereno lago. Sí, Kim ha sido de gran ayuda, dijo Fleur. Últimamente se ha tomado el tiempo de enseñarnos el castillo. ¿Qué? Entonces no fue nada especial. Me siento herido, hermano. Ay, ya basta, suspiró Kim. Ya estaba acostumbrado. Su hermana era inflexible a la hora de hacer bromas en cuanto veía la oportunidad. Fleur, ¿me ayudas?, preguntó Lia. En casa, todos iban a Hogwarts. Solo yo fui a Beauxbatons, y cada vez que intento decir que nuestra escuela es mejor, todos me callan diciendo que Hogwarts es mejor. ¿No crees que la nuestra es mejor? Beauxbatons es mejor, sin duda, respondió Fleur al instante. Por supuesto, eso nunca fue un problema, añadió Máxime. Las 3 chicas miraron a Kim, desafiándolo a que dijera algo en contra de la escuela. Kim examinó la habitación y no respondió, aunque interiormente pensó, tenemos la sala de los menesteres, el cero absoluto, una bóveda del pecado, un kraken, una bóveda del agua, el bosque prohibido. Dándose cuenta de que solo una, posiblemente 2, de esas cosas eran seguras, la que sea mejor. Sí, toma esto, sonrió Lia, reafirmando su recién descubierta autoridad. Él simplemente puso los ojos en blanco. Lia y Máxime decidieron ponerse al día, y mientras hablaban, Fleur caminaba junto a Kim. Buenos días, señora Delacour, saludó Kim. ¿Puedo preguntarle por qué está aquí sola con sus compañeros de clase explorando el castillo? No es nada, respondió ella, y Kim notó la respuesta rápida y breve. Me disculpo si me equivoco, pero percibí cierta tensión entre usted y el resto del grupo cuando visitamos sus castillos. El campeón francés guardó silencio por un breve instante antes de hablar. No puedo controlar mi fascinación, a veces se interpone en mi camino. ¿Estás segura? No me lo parecía cuando nos conocimos, comentó Kim, mirándola de reojo. La chica no parecía avergonzada en lo más mínimo. Dejarla salir no es difícil. Dejar salir nuestra fascinación es lo más fácil para una Bella. Lo que me cuesta es mantenerla oculta y contenida. Suspiró antes de continuar. Las Bellas de mi edad ya tienen la fascinación completamente bajo control, pero yo simplemente no puedo controlarla. El hecho de que el chico a su lado ignorara por completo su encanto la hizo sentir lo suficientemente cómoda como para hablar de su problema. Había intentado contárselo a otras personas, pero todas lo tomaban como una excusa o se comportaban como unos idiotas quejicas. ¿Qué dice tu madre? Me dice que debería practicar, suspiró, estoy mejorando, pero aún me queda mucho camino por recorrer. Fleur miró a Kim, al ver que las otras 2 seguían hablando, le hizo una pregunta que Kim siempre evitaba cuando ella mencionaba el tema. ¿Por qué puedes ignorar mi encanto también? ¿Acaso tienes a alguien que te guste tanto que no te afecte? Existían 2 maneras, no mágicas, de ignorar los efectos de Elur. La primera consistía en tener una voluntad de hierro para disipar su impacto mediante la fuerza bruta. La segunda era estar completamente enamorado de alguien, para que Elur jamás lo atrajera. Amor. No lo creo, dijo Kim con indiferencia. Puedo, así que lo hago. Ni más ni menos. La fuerza de voluntad y el amor no eran métodos mágicos. Métodos mágicos como la oclumancia también eran efectivos contra la fascinación. Kim había utilizado una combinación de fuerza de voluntad y asimilación para volverse indiferente a la fascinación. Nada especial, la mayoría de la gente no diría que fue nada especial, dijo Fleur. Kim se encogió de hombros en respuesta. No podía decir que hubiera hecho nada descabellado para llegar a ese punto. ¿Podrías ignorar la fascinación que sienten mi madre y mi abuela? Su fascinación es mucho más poderosa que la mía, especialmente la de mi abuela, preguntó Fleur en voz alta. Sí, leí sobre eso. Cuanto mayor es una Bella, más potente se vuelve su seducción, dijo Kim. La seducción de tu abuela debe ser muy fuerte para que su cabello se use en tu varita. Me encantaría hablar con ella y hacerle algunas preguntas. Si vienes a Francia, veré si puedo concertar una reunión con ella. Normalmente no se reúne con gente ajena a la que larre. Rió Kim. Lo mismo me pasa a mí con mi abuelo. Él tampoco conoce a gente de un grupo selecto. Mientras los 2 estudiantes conversaban, Lia y Máxime los observaban. Tu hermano es muy diferente a ti, comentó Máxime. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lia. Tiene un poco de frío. Eso no me parece correcto, dijo Lia, arqueando una ceja. Lo único que hace mi hermano aquí en Hogwarts es establecer contactos y comunicarse. Eso no es del todo cierto, él es muy bueno para establecer contactos, respondió el director. Hay algo en ti que hace que la gente se sienta atraída hacia ti al instante. A diferencia de ti, tu hermano mantiene a la gente a distancia. ¿Sabías que no reveló su apellido cuando me conoció? Mi hermano era más sabio que yo cuando tenía su edad, afirmó Lia. Mi identidad se descubrió bastante rápido cuando estaba en la escuela, ¿te acuerdas, verdad? Sí, coincidió Máxime, estuviste atascado durante todo un año antes de que la situación mejorara un poco. Sí, era una idiota entonces, suspiró. Mi hermano, en cambio, se las arregló para que nadie supiera de nuestra familia. Lo ocultó tras los servicios sociales. La gente no puede ver más allá de eso. Debería haber hecho algo así. Con solo jugar al Quidditch se habría solucionado todo. Parece que se va a dedicar al negocio cuando se gradúe.
Oh, no, rió Lia, a mi hermano le interesa más la magia. El abuelo y toda la familia ya lo sabemos. Los peces gordos del negocio saben que no verán a King West tanto como me ven a mí. ¿Un hijo de West que no se dedique al mundo de los negocios? Eso es raro, ¿verdad? Y dinero, sabiduría, magia, afirmó Lia, refiriéndose a las 3 cualidades de la casa West. Los West, a lo largo de los siglos, se han inclinado por las 2 primeras. King se inclina por la magia y la sabiduría. Considera el dinero como algo divertido y placentero. Lia miró a su hermano, que estaba hablando con Fleur, y le preguntó, Fleur de la Cour, ¿qué me puedes contar sobre ella? Maxime miró a su antiguo alumno y sonrió, preguntando por tu hermano. ¿Temes que puede estar embrujado por una vela? Aunque confío en la oclumancia de mi hermano, no hay nada de malo en vigilarlo, dijo la hermana mayor encogiéndose de hombros. Todavía es un niño. Simplemente me preocupa que se deje llevar por su belleza y baje la guardia. No pasa nada, ella no es así, le aseguró Maxime. No controla muy bien su fascinación. Eso le dificulta hacer amigos. Ninguno de los pocos que tenía logró entrar en la delegación. Tiene algunos amigos, pero, en el mejor de los casos, son simples conocidos. Qué triste, pero Lia no mostró ninguna expresión similar. Una historia triste no bastaba para calmar sus preocupaciones. Bueno, da igual, probablemente estará bien, pero si pasa algo, siempre puedo ir a visitarlos. De la Cour, ¿verdad? Lia dejó volar su imaginación y buscó información sobre el apellido. Dios mío, oficina de justicia mágica con experiencia en la oficina de Aurores. Impresionante. Su padre es Pierre de la Cour, ¿verdad? Sí, suspiró Maxime. Le sorprendió un poco que Lia tuviera ese nivel de información almacenada en su mente. Genial, puedo trabajar con eso, asintió Lia, tomando nota mentalmente de buscar más información sobre el hombre. Cambio de escena. King y Lia se sentaron detrás del campamento de Beauce Batons y entraron al estadio de Quidditch. Se sentaron en una grada superior, con vistas al campo verde, a salvo de los jugadores que resbalaban y caían durante el partido. En el silencio que se produjo entre ambos, Lee preguntó, ¿así que este va a ser el lugar de la construcción? Sí, las gradas son demasiado pequeñas para mi gusto. Necesito que las amplíes, respondió King. ¿A cuántas personas piensas invitar a los juegos? Veamos, al menos 6 veces la capacidad actual, respondió King. Creo que esa es la cantidad adecuada de personas que vendrán a Hogwarts. Claro que he añadido un margen de error considerable. Ya veo, dijo Lia, tarareando. Bueno, la reconstrucción no será difícil. En 1 o 2 semanas, lo tendré justo como te gusta. No quiero una renovación completa, explicó King. Quiero que este estadio vuelva a estar como antes, una vez que mi torneo concluya a finales de este año. ¿En serio? ¿Por qué? Preguntó Lia, ¿no sería mejor para la escuela tener un estadio más grande? Si hubiéramos planeado invitar a gente al colegio, habría sido mejor, respondió King, sacudiendo la cabeza, pero la copa de Quidditch de las casas de Hogwarts es para los alumnos y para nadie más. De vez en cuando vienen padres, pero aparte de eso, el público está formado únicamente por alumnos. No quiero aumentar la capacidad del estadio solo para acabar jugando en un estadio que parece vacío. No es bueno para la moral. Ah, eso tiene sentido. Así pues, hagáis ajustes temporales que puedan durar todo el año y que aún así puedan eliminarse fácilmente, continuó, añadiendo un dato interesante, la tercera prueba será un laberinto mágico. Por lo tanto, este estadio será demolido para dar paso a dicho laberinto. Mi torneo está programado para terminar antes de la tercera y última prueba, con tiempo suficiente para desarrollar el laberinto. Un laberinto mágico, dices, bueno, construir el estadio no será un problema, dijo ella. Ya envié los planos del proyecto. No soy arquitecto, así que pueden hacer los ajustes necesarios, pero quiero que el estadio tenga un estilo similar al mío. Las pancartas y todo lo demás se diseñarán para aprovechar al máximo el espacio que tendré en el nuevo estadio. No te preocupes, yo me encargo de todo, dijo Lia, solo tienes que asegurarte de que nuestra empresa constructora tenga suficiente visibilidad en términos de publicidad. Esto se resolverá sin ningún problema. Estupendo, démonos la mano, dijo ella, y los hermanos intercambiaron un apretón de manos para sellar el trato. Ahora que hemos terminado, quería preguntarles, dijo Lia, ¿por qué hacen todo esto? El profesor Maxime me dijo que la justificación que dieron para iniciar este torneo eran las relaciones internacionales, pero díganme cuál es la verdadera razón detrás de todo esto. ¿Y quién dijo que hay otra razón aparte de las relaciones internacionales? Sonrió King. Nosotros, más que nadie, sabemos lo vitales que son las relaciones internacionales. Casi todos nuestros negocios en el extranjero se basan en una interacción positiva con los ministerios y la población local. Vale, ¿y ahora qué? Dijo Lia, incrédula. Este año quería hacer algo diferente, respondió King, el trabajo habitual en la A&D se había vuelto repetitivo, las mismas personas con los mismos problemas año tras año, todo el año. Así que, cuando el director anunció el torneo de los 3 magos y, con él, la cancelación de la Copa Mundial de Quidditch, decidí trabajar en esto. Al principio, no iba a ser tan grande, pero ya había alcanzado ese punto cuando se lo presenté a mi profesor. Además, Eddie había estado entrenando muy duro para la temporada de Quidditch de este año, así que necesitaba hacer algo que no le hiciera perder el año. Estoy seguro de que si esto no hubiera sucedido, habría abandonado el Quidditch y se habría dedicado a otra cosa sin haber tenido una conclusión sobre lo que había entrenado durante todo un año. Eres una gran amiga, dijo Lia, dándole un codazo en la mejilla a King con una sonrisa pícara, pero no te pases de la raya, ¿vale? Sí, mamá, respondió King, poniendo los ojos en blanco. No me hables así, muchacho, respondió Lia, continuando con la broma. Cambio de escena. Tras pasar unas horas en Hogwarts, llegó el momento de que Lia se marchara. Tanto ella como King estaban ocupadas con sus propios compromisos y necesitaban continuar con sus actividades diarias. Mientras se dirigían hacia la entrada del castillo, King oyó una voz que lo llamaba. Señor West. Los 2 hermanos se detuvieron y giraron la cabeza para mirar en la dirección de donde provenía la voz y vieron al director del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Era alto, delgado y anciano, a juzgar por su cabello y barba grises, lo suficientemente largos como para caber dentro de su cinturón. Vestía túnicas largas, una capa púrpura que le llegaba hasta el suelo y botas de tacón alto con hebillas.
Sus ojos azules eran claros, brillantes y centelleantes tras las gafas de media luna que llevaba sobre la nariz. El director, saludó Kim. Dumbledore se acercó a ellos con una sonrisa. Me enteré de que vuestra hermana venía hoy, así que no podía dejar pasar la oportunidad de conocer a la familia de la alumna más brillante del castillo. Fui a la habitación que me habían asignado, pero parece que no la habéis usado hoy. La alumna más brillante, director, me halaga, dijo Kim, continuando la conversación mientras reflexionaba sobre lo que Dumbledore quería decir. Debe ser Lia West, dijo Dumbledore, observando a la hija mayor de los West. Sí, y usted es Albus Dumbledore, dijo Lia, iniciando una conversación con el famoso hombre. He oído hablar mucho de usted, director Dumbledore. Espero que todo esté bien, sonrió Dumbledore desde debajo de su barba. En efecto, su reputación le precede, dijo Lia sonriendo. Conocía al hombre más famoso de toda la comunidad mágica británica, así como de las comunidades mágicas de toda Europa. Aunque Lia no había recibido la misma atención que Kim, reconoció una anomalía al verla. Para alguien de su posición, Albus Dumbledore tenía una imagen excesivamente positiva. Salvo algún que otro artículo mordaz de Rita Skeeter, Dumbledore era intachable. Ni siquiera los negocios de los West eran tan transparentes como los de Dumbledore. ¿Os ibais? Preguntó Dumbledore al ver que se dirigían hacia la puerta. Sí, vine a ver la construcción del torneo de Quidditch, respondió Lia. Parece que va a ser un año emocionante en Hogwarts. Primero el torneo de los tres magos y ahora esto. Mucha gente observando la escuela. Dumbledore miró a Kim, que estaba de pie junto a su hermana con una leve sonrisa en el rostro, la misma sonrisa que había visto en su despacho. Tal como van las cosas, va a ser más grande de lo que esperaba. En el momento en que leyó el nombre de Harry Potter como campeón, la atención que recibió el torneo de los tres magos alcanzó otro nivel. Director, comentó Kim. Eso no es gran cosa, señor West, suspiró Dumbledore. Luego sonrió y se dirigió a Kim, me sorprendió su iniciativa, señor West. En todos mis años en Hogwarts, nunca había visto una iniciativa estudiantil de esta magnitud. Será la primera de su tipo. No se puede separar el Quidditch de Hogwarts, dijo Kim riendo. Yo solo hice las cosas más interesantes. Al fin y al cabo, el tema de este año son las relaciones internacionales. Dumbledore asintió. Al principio, era escéptico, pero cuando empezaste a enviarme esos informes de progreso tan detallados, no pude decir nada, ¿verdad? La necesidad de informar sobre los avances surgió cuando la profesora M. McGonagall empezó a mostrarse ansiosa cada vez que nos veíamos. Necesitaba hacer algo para tranquilizarla. Señor West, si logra hacerlo, recibirá el premio al servicio especial de la Junta de Gobernadores por votación unánime, dijo Dumbledore sonriendo. ¿No es genial, Kim? Lia sonrió, contenta de que el arduo trabajo de su hermano hubiera sido reconocido. Sí, lo es, asintió Kim con humildad. 3 personas recibieron la recompensa en la historia de Hogwarts. Tom Riddle, por la supuesta captura del estudiante, Hagrid, que abrió la Cámara de los Secretos. Harry Potter y Ron Weasley, por derrotar a Tom Riddle y a la serpiente de Slytherin en la Cámara de los Secretos. La información sobre Tom Riddle fue omitida de los registros. Dumbledore miró a Lia y le preguntó, ¿vendrás a los juegos, señorita West? Si tengo tiempo libre, sin duda estaré aquí, respondió Lia con una sonrisa. Al fin y al cabo, es el gran proyecto de mi hermano pequeño. Quien simplemente sonrió en respuesta. ¿Y tu abuelo? Preguntó Dumbledore, yendo directo al grano. ¿Vendrá? Me encantaría conocerlo. Hace mucho que no lo veo y me gustaría ponerme al día con él. No puedo hacer comentarios en su nombre, respondió Lia. Si está libre, nuestro abuelo asistirá sin duda a todos los partidos. Por desgracia, ha estado muy ocupado últimamente. George estaba ocupado trabajando en los últimos productos de Kim, pero le transmitiré al abuelo tu deseo de conocerlo. Eso sería muy apreciado. Ha sido un placer hablar con usted, director Dumbledore, pero necesito mi tiempo, dijo Lia, dando por terminada la conversación. Por supuesto, dijo Dumbledore, y luego se dirigió a Kim, señor West, por favor, acompañe a su hermana hasta la salida. Sí, por supuesto, dijo Kim, y los West abandonaron el castillo, dejando a Dumbledore solo. Cuando llegaron a la frontera, Lia preguntó, ¿por qué crees que quiere ver a su abuelo? Probablemente por algún motivo político, buscando su apoyo, respondió Kim. Dile al abuelo que él decidirá si quiere conocer a Dumbledore. Pero si viene a los juegos, estoy seguro de que Dumbledore lo abordará para charlar con él. Bueno, estoy segura de que el abuelo se encargará él mismo, dijo Lia encogiéndose de hombros. Sin duda, sin duda. Al regresar al castillo, Kim pensó en ir a la sala de los menesteres para hacer ejercicio. Al entrar en el castillo, se sorprendió y se detuvo. ¿Director? Dumbledore alzó la vista desde el techo hacia Kim y, con un brillo en los ojos, habló. Venga conmigo, señor West. Capítulo 155. Venga conmigo, señor West. La mente de Kim se agudizó mientras escuchaba al director. Su paranoia respecto a Albus Dumbledore le gritaba que aquello no era un simple paseo social entre director y alumno por los pasillos. Por supuesto, director, dijo Kim. Poner una excusa para evitar la conversación no iba a funcionar, y él mismo tenía curiosidad por saber de qué quería hablar Dumbledore. Kim acompañó a Dumbledore, y ambos comenzaron a caminar por los pasillos. Señor West, ¿recuerda la línea divisoria que dibujé alrededor del cáliz de fuego para mantener alejados a los alumnos más jóvenes? Preguntó Dumbledore. Sí, una protección fascinante. Apropiada para imponer restricciones, respondió Kim, mirando de reojo al mago. Pero no pudo impedir que el señor Potter participara en el torneo. Un suceso lamentable, suspiró Dumbledore. El señor Potter es demasiado joven e inexperto para participar en el torneo de los tres magos. Luego miró a Kim y le preguntó, por lo que dices, parece que no crees que el señor Potter escribiera su nombre en el cáliz. Como usted dijo, director, el señor Potter es demasiado inexperto, en magia, como para encontrar la manera de sortear la restricción de edad impuesta por alguien de su mismo nivel, afirmó Kim. Dudo que algún estudiante menor de edad pudiera romper esa restricción. Vaya, sonrió Dumbledore, ¿de verdad lo crees? ¿Por casualidad has podido echar un vistazo más de cerca a la protección? Kim resistió la tentación de mirar a Dumbledore. La observé desde la distancia.
Había demasiada gente en la frontera como para poder observarla cómodamente de cerca. ¿De verdad? Canturreó el director. Estoy seguro de que podrías lograr algo. Gozas de un gran respeto entre tus compañeros de Hogwarts. Dumbledore era plenamente consciente de la posición singular de King en Hogwarts. Era diferente a cualquier otro estudiante que hubiera conocido. Incluso él mismo en Hogwarts, era conocido y respetado, pero eso solo iba un poco más allá de lo que se podía obtener como prefecto jefe. No tenía tantos contactos como King, un estudiante de quinto año. Incluso supera a Tom en número de contactos, pensó Dumbledore. No, no solo en cantidad, sino que tiene contactos de mejor calidad que Tom. A diferencia de él, tiene buenas relaciones con todas las casas y grupos sociales. Podría haberlo hecho, asintió King, pero no le vi el sentido. Si quiero volver a ver esa línea de tiempo, simplemente puedo pedírtelo. Al fin y al cabo, eres el director y, técnicamente, profesor en Hogwarts. Es cierto, sonrió Dumbledore, veo que, como la última vez, todavía no me consideran profesor de Hogwarts. Los alumnos de Hogwarts se dirigían a Dumbledore como profesor, pero King no, él siempre usaba el título de director. Quizás debería apuntarme a la clase de transformaciones de quinto año de Ravenclaw con la profesora McGonagall para que me llamen profesor. King rió antes de responder, preferiría que empezara el año que viene, director. Preferiría que retomara la clase de introducción a la alquimia en sexto curso y fundamentos de la alquimia para los alumnos de séptimo. No tiene sentido enseñar algo que la profesora McGonagall enseña de forma tan excepcional. Si consigue reunir suficientes alumnos, reanudaré la clase, señor West, dijo Dumbledore. No puedo reanudarla si no hay suficientes alumnos interesados, y lamentablemente, usted solo no cumple con ese requisito. Intenté reclutar y convencer a las mentes más brillantes de Ravenclaw para que aprendieran alquimia, pero, por desgracia, la alquimia no es popular entre los estudiantes, suspiró King, qué desperdicio, ¿verdad? Contigo aquí, es una oportunidad de oro para aprender. Ya está planeando los próximos 2 años, señor West. Apenas estamos comenzando su quinto año. Hogwarts es un programa de 7 años, director, respondió King. Para mí, no es solo el comienzo de mi quinto año, sino que ya estoy en mi quinto año, y solo me quedan 2. Necesito aprovechar al máximo el tiempo que me queda aquí. Todavía tenía grandes proyectos en marcha, como duplicar libros en la sala de los menesteres y ocuparse de las bóvedas sin resolver, y le quedaban poco menos de 3 años escolares para completar. Solo 2 años, dijiste, coincidió Dumbledore, ¿has considerado hacer un aprendizaje, señor West? ¿En Hogwarts, tal vez? King miró al hombre más alto y preguntó, ¿aprendizaje en Hogwarts? ¿No se suspendió ese programa hace mucho tiempo? Estoy segura de que ya estaba cerrado cuando mi abuelo ingresó en Hogwarts. Tienes razón, afirmó Dumbledore. Cerró hace algunas décadas, mucho antes de que tu abuelo entrara en Hogwarts, creo que fue más o menos cuando yo me gradué. Sus ojos azules se encontraron con los de King mientras le ofrecía, si de verdad deseas quedarte en Hogwarts, puedo ofrecerte un aprendizaje en alquimia bajo mi tutela, bueno. Puedo ofrecerte un aprendizaje bajo mi tutela en cualquier materia que no sea magia ni adivinación. King soltó una risita ante la descarada fanfarronería del anciano y peculiar mago. Gracias por la oferta, director, pero ¿puedo preguntar qué la motivó? Es el deseo de un profesor, señor West, respondió Dumbledore. Usted es un estudiante superdotado en magia. Cualquier profesor que se precie no desaprovecharía la oportunidad de tener a alguien como usted. De hecho, me sorprende que el jefe de las casas no haya intentado ofrecerle prácticas. Hemos bromeado sobre ello en muchas de nuestras reuniones de profesores. Dumbledore soltó entonces una carcajada aún más fuerte. Papi siempre parece muy orgullosa de sí misma cuando sale a relucir este tema. Básicamente, estás aprendiendo la mitad de la lección de ella. La mención de su universidad favorita le dibujó una sonrisa en el rostro a King. Había estado progresando de manera constante, aunque rápida, en sus estudios de medicina. Gracias por la oferta, director, dijo King sonriendo, pero sí me comprometo a hacer un aprendizaje. Mi primer aprendizaje ya está hecho. Ah. Eso ha despertado mi curiosidad. ¿Quién es el maestro que ha elegido, señor West? Con una sonrisa en el rostro y una alegría traviesa en los ojos, King reveló, Alan de Badeley. Dumbledore casi vaciló al oír el nombre. Hubo un momento de incómodo silencio antes de que hablara. Alan de Badeley. Señor West, ¿se refiere al especialista en magia mental, Alan de Badeley, y no a otra persona? Como era de esperar, director, usted conoce al señor Alan. Sí, me refiero al mismo Alan de Badeley. Dumbledore, por supuesto, conocía a Alan. ¿Cómo no iba a conocerlo? Su nombre estaba en la cima de la magia mental. Alan de Badeley era a la magia mental lo que Nicholas Flamel a la alquimia. Ambos eran considerados leyendas en sus respectivos campos. A partir de cierto punto en el estudio de la magia, la mayoría de los magos tienden a concentrarse en una rama de la magia. Había excepciones como Dumbledore y Voldemort, pero la mayoría se limitaba a una y a algunas complementarias. Pero personas como Alan de Badeley, que llevaron un campo de la magia al extremo, eran míticamente raras. Señor West, ¿cómo conoce al señor Badeley? Oh, él me enseñó todo lo que sé, respondió King, tocándose la sien, y Dumbledore comprendió de inmediato que King se refería a la magia mental. Me ofreció una pasantía cuando nuestra relación laboral llegó a su fin, dijo King con cariño. Si algún día empiezo una pasantía, será una especialización en magia mental, bajo la tutela del señor Alan, pero quizás después acepte su oferta de una pasantía en alquimia, director. No soy de los que desaprovechan una oportunidad que se me presenta. Ah. Ya entiendo. Sí, respondió Dumbledore, aún algo sorprendido por la repentina información que le habían dado. Miró a King, específicamente a su cabeza, y algo le llamó la atención. Las defensas y facultades mentales de King West eran sólidas. El niño que tenía delante había sido aprendiz de Alan de Badeley. No cabía duda de la calidad de la oclumancia de King. Hablando de magia mental, parece que nos hemos desviado del tema que quería tratar con ustedes, dijo Dumbledore, mientras su mente se llenaba de nuevas revelaciones. Así que, antes de que se me olvide, quiero continuar nuestra conversación. Estabas hablando de la línea de edad, añadió King. Sí, la línea de la edad, repitió Dumbledore, mirando fijamente a King. Señor West, ¿le gustaría adivinar cómo llegó el nombre del señor Potter al cáliz de fuego? King concentró sus pensamientos durante unos segundos.
Bueno, por lo que sé sobre el linaje de la Era y el Cáliz de Fuego, el verdadero portador era claramente alguien mayor de edad y usó magia para engañar al Cáliz de Fuego, aunque es un poderoso artefacto mágico. Aún tiene algunas debilidades, y esta era la suya. Además, el culpable sabía perfectamente lo que hacía. Usó el nombre de otra escuela para que Harry Potter pudiera convertirse en campeón porque, seamos sinceros, a estas alturas, prefiero 1000 veces a Cedric Diggory que a Harry Potter. Señor West, interrumpió Dumbledore, ¿cómo sabe que el nombre del señor Potter se ha añadido a una cuarta escuela? Esto no se ha hecho público. Tengo mis fuentes, director. Soy Kim West, y cierto grupo de personas me aprecian mucho, respondió Kim. Lo entiendo, bueno, me lo imagino, dijo Dumbledore, sin mostrar preocupación. Señor West, parece que usted está muy familiarizado con el Cáliz de Fuego, ha investigado a fondo. Bueno, se podría decir que. Aunque no lo pareciera, Kim se había detenido al final. La mirada sutil de Dumbledore no le sentaba bien a Kim. El señor West, verá, tuve que eliminar la línea de la edad cuando el Cáliz de Fuego fue retirado del gran comedor, dijo Dumbledore, y Kim sabía a dónde iba la conversación. Para mi total sorpresa, descubrí otra línea de protección concéntrica a mi línea de la edad. Por supuesto, investigué la protección desconocida y, para mi asombro, resultó ser un ingenioso diseño para destruir objetos con nombres específicos. En mi opinión, podría destruir un grueso trozo de cuero o una fina y frágil losa de piedra al activarse. Kim no mostró ningún cambio en su expresión. Todo está bien. Estoy bien. Dumbledore no tiene pruebas. Me aseguré de instalar dispositivos de seguridad. Mientras se tranquilizaba, otra parte de él se reprochaba no haber actuado con mayor rapidez para quitarse la protección preventiva. Subió a un piso y puso cara de confusión. Eso sí que es sorprendente, director. Sí, pero la sorpresa no termina ahí, continuó Dumbledore. La sorpresa fueron los nombres que estaban vinculados a las protecciones. Los nombres a los que se suponía que debía apuntar la protección. Está bien. Todo estará bien. Todo va a salir bien. Dumbledore era un maestro en su oficio. Aunque la situación era impactante, que Dumbledore descifrara su protección hasta el punto de obtener nombres con tanta dificultad no fue ninguna sorpresa. Encontré multitud de nombres, dijo Dumbledore. Nombres de alumnos desde primer año hasta el mejor de séptimo. Encontré decenas y decenas de nombres relacionados con esa ala. De entre sus túnicas de color azul brillante, Dumbledore sacó un rollo de pergamino y se lo entregó a Kim. Espero encontrar al diseñador de la barrera, y eres la persona más indicada para ayudarme con este pequeño problema. Dime cuál es tu puesto en la escuela y cuánta interacción tienes con tus compañeros. Me preguntaba si podrías analizar esos nombres y decirme si encuentras algún patrón. Kim asintió en silencio y desenrolló el pergamino. Dentro había una lista con los nombres de los alumnos de Hogwarts, organizados por casa y año. Lo leyó todo antes de negar con la cabeza. Lo siento, director, pero no veo ningún patrón en esta lista de nombres. Me parece una lista aleatoria. Esta era la medida de seguridad de Kim. Al planificar la protección, Kim consideró el escenario en caso de que alguien la descubriera y alcanzara el mismo nivel que Dumbledore. Sabía que el culpable sería demasiado obvio si se limitaba a usar su nombre y el de sus amigos. Dado que era, con diferencia, el más experto y habilidoso en magia, sería el principal sospechoso. Para evitarlo, Kim ideó un plan B, añadió nombres al azar de todo Hogwarts a la enfermería para que los nombres de cualquiera de esas personas se borraran. Sabía que existía una alta probabilidad de que algunas de estas personas intentaran insertar sus nombres, así que se aseguró de crear un método de destrucción discreto. Mientras el cáliz de fuego no se confundiera, solo la tinta de los nombres se quemaría discretamente justo antes de que el fuego del cáliz envolviera el pergamino. Esto, junto con las defensas inherentes del cáliz, sería suficiente para impedir que las personas mencionadas entraran. Solo cuando el cáliz estuviera completamente confundido y en modo de activación total, Kim desataría toda la fuerza eléctrica e incineradora de la protección, pues en ese momento no se podía permitir ningún error. Así es, suspiró el director. Director, ¿puedo quedarme con esto? Aunque ahora mismo no veo nada, quizás pueda discernir algo si le dedico más tiempo, ofreció Kim, como un buen alumno. Por supuesto, señor West. Puede quedarse con el pergamino, dijo Dumbledore. Si encuentra algo, póngase en contacto conmigo. Me gustaría mucho conocer a la persona que diseñó la protección. Es una aplicación increíble de runas, teoría de la protección y hechizos esotéricos. Haré lo mejor que pueda, dijo Kim. Claro que haría cualquier cosa menos eso. Gracias, eso sería de gran ayuda. Ahora, director, con su permiso, me gustaría despedirme. Claro, claro. Seguro que estás ocupado. Con el permiso de Dumbledore, Kim inclinó ligeramente la cabeza y se marchó con el rollo de pergamino en la mano. Mientras se alejaba, dejó escapar un suspiro de alivio. Esta era otra de esas situaciones en las que su revelación podría no perjudicarlo ni ponerlo en desventaja de ninguna manera, pero Kim aún deseaba permanecer en el anonimato. Aún así, no esperaba que me ofreciera un aprendizaje, pensó Kim. ¿De verdad quiere enseñarme, o es solo por mi origen? ¿O tal vez por ambas cosas? Miró a Dumbledore y vio que el director le daba la espalda. Quizás acepte la oferta. Pero Kim West no sabía que se había perdido algo que, de haberlo visto, habría sido de suma importancia para él. Albus Dumbledore, de espaldas a Kim, sacó de su túnica un pequeño frasco de vidrio, sujetándolo entre el índice y el pulgar. Dumbledore observó atentamente su contenido. Dentro del frasco de vidrio había un pequeño montículo de polvo de tiza de color rosa rojizo que brillaba, y a medida que Kim se alejaba de Dumbledore, el brillo del polvo de tiza se debilitó hasta que Kim desapareció de la vista y el polvo de tiza dejó de brillar. Tal como lo imaginaba. La sonrisa en el rostro de Dumbledore era digna de ver. Cambio de escena. Se acercaba el día de la primera prueba, y ya habían pasado 10 días desde que Kim había comenzado a dar clases a sus 3 alumnos temporales, uno de los cuales era el cuarto campeón. ¿Por qué estamos haciendo esto? Kim levantó la vista de una lista de estados financieros y miró a las 3 personas, Harry, a Ivy y Hermione, que, en ese momento, tenían expresiones tensas en sus rostros. Es un ejercicio sencillo para aumentar la fuerza de este hechizo, respondió Kim, es un poco agotador, pero Harry no tiene tiempo y necesitamos darnos prisa. Miró a Hermione, que había hecho la pregunta, y continuó, resulta que el hecho de que ustedes dos estuvieran juntos fue la decisión correcta.
En ese momento, los 3 estudiantes de Gryffindor se encontraban en un punto muerto, formando un triángulo. Entre ellos había una pesada esfera metálica con 3 asas. La esfera flotaba en el aire, con un hilo de luz rojiza anaranjada enrollado alrededor de cada asa. La guirnalda de luces pertenecía a uno de los hechizos favoritos de Kim, Carpe Retractum. Los 3 tiraban de la bola de metal, esforzándose por mantenerla en el aire mientras intentaban atraerla hacia ellos. ¿Así que te vas a quedar ahí sentado sin hacer nada?, preguntó a Ivy, quejándose contra su hermano y su mejor amigo. No estoy haciendo nada, respondió Kim, pasando la página del libro de contabilidad. Soy una persona ocupada que, por casualidad, resultó ser una profesora innovadora. Si intentaras enfrentarte a mí, sería como intentar demoler un edificio, y eso no tiene ninguna gracia, ¿verdad? ¿Y crees que esto es divertido?, dijo Harry con voz tensa. Déjame decirte que esto no es divertido. Nunca dije que sería divertido, para ti, dijo Kim, no habría sido divertido para mí. ¿Estás seguro de que esto me ayudará?, preguntó Harry. Sí, respondió Kim, el huevo será mucho más ligero que eso, así que si puedes con él, será fácil. Créeme, me lo agradecerás cuando tengas un dragón pisándote los talones. ¿Qué te parece? De nada, ya me lo agradecerás después. Los 3 lucharon entre sí. Harry Potter era el más poderoso mágicamente de los 3, pero su eficiencia y habilidad para lanzar hechizos eran las más bajas. Hermione Granger era la más débil mágicamente del trío, pero su eficiencia y habilidad para lanzar hechizos eran las más altas, lo que le permitió mantenerse en la lucha. Ivy Potter era la más equilibrada del trío, era mágicamente más poderosa que Hermione, pero más hábil que Harry, y por lo tanto logró mantenerse en la contienda. Sí, sigue así, dijo Kim, lo estás haciendo genial. Y ni siquiera estás mirando. Kim simplemente se rió en respuesta. Miró al cielo azul despejado y sonrió. La primera prueba del torneo de los 3 magos estaba a la vuelta de la esquina. Capítulo 156. Hermione, susurró Harry mientras entraba corriendo al invernadero 3 minutos después, disculpándose apresuradamente con la profesora Sprout al pasar junto a ella. Hermione, ¿hablaba en serio? Es Kim West, estoy casi segura de que no te estaba engañando. No con el primer disparo tan cerca, susurró ella, con los ojos muy abiertos por la ansiedad mientras miraba el tembloroso arbusto que estaba podando. Pero la tarea es mañana después del almuerzo, dijo. ¿Y quién dijo que si usas los hechizos correctamente, todo irá bien?, susurró Hermione. No miró a Harry, tal vez porque estaba concentrada en la planta que tenía delante o porque no se sentía segura de sus palabras. La mañana anterior, quien los había llamado desde fuera del gran comedor y les había anunciado que el entrenamiento de Harry había terminado y que le había enseñado todo lo que necesitaba saber para sobrevivir a un dragón. No seáis tontos y todo irá bien. Relajaos hasta la primera prueba, descansad y aseguraos de estar en plena forma. Estas fueron las últimas palabras de Kim al grupo antes de levantarse y marcharse sin previo aviso. Después de eso, no volvieron a hablarle ni una sola vez, o, para ser más precisos, Kim no volvió a hablarle. Lo vieron brevemente en el gran comedor, pero eso fue todo. Si estás nervioso, siempre podemos practicar, dijo una voz. Harry estiró la cabeza y vio a Ivy, su hermana, de pie detrás de Hermione, con una planta extrañamente discreta en la mano. Y así practicaron. El trío no almorzó. Se dirigieron a un aula libre, donde Harry intentó con todas sus fuerzas hacer volar varios objetos hacia él. Quien le había enseñado una pequeña selección de hechizos que podía usar contra el dragón cuando quisiera. Concéntrate, Harry, concéntrate. ¿Qué crees que estoy intentando hacer?, preguntó Harry, molesto. Un enorme dragón no deja de aparecer en mi cabeza por alguna razón. Vale, inténtalo de nuevo. Quería faltar a la clase de adivinación para seguir practicando, pero Hermione y Era se negaron rotundamente a perderse la clase de aritmancia, y no tenía sentido estar sin ellas. Por lo tanto, tuvo que soportar más de una hora de la profesora Trelawney, quien dedicó media clase a explicar que la posición de Marte con respecto a Saturno en ese momento significaba que las personas nacidas en julio corrían un grave peligro de muerte súbita y violenta. Bueno, eso está bien, dijo Harry en voz alta, dejándose llevar por la ira, siempre y cuando no se prolongue demasiado. No quiero sufrir. Ron pareció a punto de reírse por un instante, sin duda, por primera vez en días, miró a Harry a los ojos, pero Harry seguía demasiado resentido con Ron como para importarle. Pasó el resto de la clase intentando atraer objetos pequeños de debajo de la mesa con su varita. Tras la clase de adivinación, se obligó a comer algo y regresó a la sala común vacía con las chicas, usando la capa de invisibilidad para evitar a los profesores. Continuaron practicando hasta pasada la medianoche. Se habrían quedado más tiempo, pero apareció Pevsey, fingiendo creer que Harry quería que le tiraran cosas, empezó a lanzar sillas por toda la sala. Salieron corriendo antes de que el ruido atrajera a Filch y regresaron a la sala común de Gryffindor, que ahora estaba desolada. Harry estaba junto a la chimenea a las 2 de la madrugada, rodeado de montones de objetos, libros, plumas, varias sillas volcadas, un viejo juego de gobstones y el sapo de Neville, Trevor. Solo en la última hora Harry sintió que se había acostumbrado a todos los hechizos que le habían enseñado. Así está mejor, Harry, mucho mejor, dijo a Ivy, con aspecto agotado pero muy satisfecha. Bueno, ahora ya sabemos qué hacer la próxima vez que no pueda con los hechizos, dijo Harry, devolviéndole un diccionario de runas a Hermione para que lo intentara de nuevo. Amenázame con un dragón. Claro, volvió a alzar la varita. Accio diccionario. El pesado libro salió volando de la mano de Hermione, cruzó la habitación a toda velocidad y Harry lo atrapó. Harry, creo que ya estás listo, dijo Hermione, encantada. Mientras funcione mañana, dijo Harry. Esa noche, Harry se había concentrado tanto en aprender los hechizos que parte de su pánico irracional había desaparecido. Pero regresó con toda su fuerza a la mañana siguiente. El ambiente en la escuela era de gran tensión y emoción. Las clases terminarían al mediodía, lo que daría tiempo a todos los alumnos para bajar al recinto de los dragones, aunque, por supuesto, aún no sabían qué encontrarían allí. Harry se sentía extrañamente aislado de todos a su alrededor, ya fuera que le desearan buena suerte o le susurraran tendremos una caja de pañuelos lista, Potter al pasar. Su nerviosismo era tan intenso que se preguntaba si no perdería la cabeza cuando intentaran llevarlo con su dragón y empezaran a maldecir a todo el que se encontraran.
El tiempo se comportaba de forma más extraña que nunca, pasando a toda velocidad, así que en un momento parecía estar sentado en su primera clase, Historia de la Magia, y al siguiente, entrando en la hora del almuerzo. Y entonces, donde se había ido la mañana, a las últimas horas sin dragones, la profesora McGonagall corrió hacia él en el gran comedor. Mucha gente lo observaba. Potter, los campeones tienen que llegar allí ya. Tienes que prepararte para tu primera prueba. Bien, dijo Harry, poniéndose de pie y haciendo un tintineo al dejar caer el tenedor sobre el plato. Buena suerte, Harry, susurró Hermione. Todo saldrá bien. Gracias, Hermione, respondió Harry con una sonrisa. Preguntó a Ivy, mirando a su hermano y a su mejor amigo. Le resultaba un poco extraño ver a dos personas que discutían casi a diario comportándose con tanta cordialidad. Al observarlos individualmente y juntos, sintió que algo había cambiado. Cambio de escena. Harry salió del gran comedor con la profesora McGonagall. Ella tampoco parecía la misma, de hecho, parecía casi tan ansiosa como Hermione. Mientras lo acompañaba por los escalones de piedra en la fría tarde de noviembre, le puso la mano en el hombro. Ahora, no te asustes, dijo, mantén la calma. Tenemos magos preparados para controlar la situación si se descontrola. Lo principal es que hagas lo mejor que puedas, y nadie pensará mal de ti. ¿Estás bien? Sí, se oyó decir Harry. Sí, estoy bien. Ella lo conducía hacia el lugar donde estaban los dragones, bordeando el bosque, pero cuando se acercaron al grupo de árboles tras los cuales se vería claramente el recinto, Harry vio que habían levantado una tienda de campaña, con la entrada orientada hacia ellos, ocultando a los dragones de la vista. Entrarás aquí con los demás campeones, dijo la profesora McGonagall con la voz ligeramente temblorosa, y esperarás tu turno, Potter. El señor Bachman está allí, él te explicará el procedimiento. Buena suerte. Gracias, dijo Harry con voz monótona y distante. Ella lo dejó en la entrada de la tienda. Harry entró. Fleur Delacour estaba sentada en un rincón, en un taburete bajo de madera. No se veía tan serena como de costumbre, sino pálida y sudorosa. Víctor Krum parecía aún más malhumorado de lo esperado, lo que Harry supuso que era su forma de mostrar nerviosismo. Cedric caminaba de un lado a otro. Cuando Harry entró, Cedric le dedicó una leve sonrisa, que Harry le devolvió, sintiendo como se le tensaban ligeramente los músculos de la cara, como si hubiera olvidado cómo sonreír. Harry. ¡Qué maravilla! Y dijo Bachman alegremente, mirándolo. Pasa, siéntete como en casa. Bachman parecía un personaje de dibujos animados ligeramente exagerado, de pie en medio de todos los campeones de rostro pálido. Llevaba de nuevo su antiguo atuendo de la avispa. Bueno, ya que estamos todos aquí, es hora de contarlo todo, exclamó Bachman con entusiasmo. Cuando el público esté reunido, les ofreceré a cada uno de ustedes esta bolsa. Levantó una pequeña bolsa de seda morada y se la mostró, de la cual cada uno elegirá una pequeña maqueta de aquello a lo que se enfrentarán. Hay diferentes, variedades, ¿ven? Y tengo que decirles una cosa más. Sí, su tarea es encontrar el huevo de oro. Harry miró fijamente el huevo dorado y, salvo por un parpadeo, ninguna parte de su cuerpo se movió. Así que a eso se refería con huevo, pensó Harry. Ahora que lo pensaba, quien había insistido extrañamente en el término huevo. Harry miró a su alrededor. Cedric asintió una vez para indicar que había entendido las palabras de Bachman y luego comenzó a caminar de un lado a otro en la tienda. Parecía un poco pálido. Fleur Delacour y Krum no reaccionaron. Quizás pensaron que vomitarían si abrían la boca. Harry sin duda se sentía así. Pero al menos ofrecieron voluntarios. Y en un abrir y cerrar de ojos, cientos y cientos de pares de pies pasaron por la tienda, sus dueños charlando animadamente, riendo, jugando. Harry se sentía tan ajeno a la multitud como si fueran de otra especie. Y entonces, a Harry le pareció que había pasado un segundo. Bachman abrió la boca de la bolsa de seda púrpura. Las damas primero, dijo, ofreciéndoselo a Fleur Delacour. Metió la mano temblorosa en su bolso y sacó una pequeña y perfecta figura de dragón, de color verde galés. Llevaba el número 2 colgando del cuello. Y Harry supo, al ver que Fleur no mostraba sorpresa, sino más bien una resignación firme, que tenía razón. Madame Maxime le había advertido de lo que iba a suceder. Lo mismo sucedió con Krum. Sacó la bola de fuego china escarlata. Tenía un número 3 colgando del cuello. Ni siquiera pestañeó, simplemente se quedó sentado mirando al suelo. Cedric metió la mano en la bolsa y sacó el hocico corto sueco gris azulado, con el número 1 atado al cuello. Sabiendo lo que quedaba, Harry metió la mano en la bolsa de seda, sacó el colacuerno húngaro y el número 4. Estiró las alas mientras lo miraba y le mostró sus pequeños colmillos. Pues ahí lo tienen. Y dijo Bachman. Cada uno de ustedes ha elegido al dragón al que se enfrentará, y los números indican el orden en que deben enfrentarse a los dragones, ¿entendido? Señor DJ, usted es el primero, entre al recinto cuando oiga un silbato. Los vítores de los cientos de personas que estaban afuera hicieron estremecer a Bachman. Los campeones estaban adentro, así que ¿qué era lo que tenía a la multitud tan emocionada? Todos los que estaban dentro vieron una llamarada entrar en la tienda por la abertura, lo que los sorprendió aún más. Se miraron unos a otros, preguntándose si alguien sabía lo que estaba pasando. Pero nadie sabía lo que ocurría afuera. ¿Soltaron a los dragones?, preguntó Cedric. Bachman negó con la cabeza. No, los dragones deben seguir ahí dentro. ¿Y qué es?, preguntó Krum. No lo sé, murmuró Bachman, dando apenas un paso hacia la tienda cuando oyeron una voz que resonó por todo el estadio. Damas y caballeros, y demás personas interesantes, queridos amigos y conocidos tolerados, la voz hizo una pausa. Bienvenidos al torneo de los 3 magos. Cambio de escena. Unos minutos antes de que la multitud enloqueciera, Eddie Carmichael suspiró mientras miraba hacia su derecha. ¿De verdad tienes que hacer esto?, preguntó. No puedes ser normal. ¿No te gustó? Pensé que estarías contento. No, loco, espetó Eddie, eso es una completa tontería. No digas eso, sonrió Kim West, el compañero de Eddie, su mejor amigo. ¿No te gustó cuando te lo enseñé ayer? Incluso me felicitaste. Yo no hice nada de eso. Eddie suspiró y recordó los sucesos del día anterior. Tras el banquete, Eddie caminó por los terrenos de Hogwarts con un palillo de dientes clavado en la boca.
Era una noche tranquila, con el cielo despejado y sin rastro de lluvia. El tiempo era realmente estupendo para la zona de Hogwarts. ¿Por qué demonios me llamaría ese tipo aquí después de cenar?, murmuró Eddie. Aunque le gustaba el buen tiempo, no era de los que salían a caminar de noche. Finalmente se detuvo en el lugar elegido, justo debajo de la torre de astronomía. Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts Foggy Barty. Enséñanos algo, por favor. Seamos viejos y calvos. O una persona joven con las rodillas agrietadas. Nuestras cabezas necesitan ser llenadas. Con algunas cosas interesantes. Por ahora, están vacíos y llenos de aire. Moscas muertas y trozos de plumón. Así que enséñanos cosas que valgan la pena saber. Recuperemos lo que hemos olvidado. Haz tu mejor esfuerzo, nosotros nos encargaremos del resto. Y seguiremos aprendiendo hasta que se nos pudra el cerebro. Eddie cantaba el himno de Hogwarts mientras esperaba la llegada de Kim, preguntándose aún por qué lo habían convocado allí. Entonces oyó la voz de Kim a sus espaldas. Oye, Eddie, llegaste justo a tiempo. Se giró a la izquierda, pero no había nadie. Lo mismo ocurrió a la derecha. Una ráfaga de viento frío le rozó la nuca, provocándole un escalofrío. Sintió la piel de gallina y, de repente, percibió que el ambiente a su alrededor era demasiado silencioso. El palillo de dientes que había estado tranquilamente en la boca de Eddie sintió de repente el ataque de sus dientes. «Kim», y gritó Eddie. «Que esto no tiene ninguna gracia. Fuera de aquí y deja de decir tonterías. Fuera, o me voy». Está bien, no hay necesidad de estar nervioso. Eddie volvió a oír la voz de Kim desde todos lados. «Mira hacia arriba». Eddie estiró el cuello para mirar hacia arriba, y sus ojos se abrieron de par en par al ver una imagen impactante reflejada en sus oscuros iris. Las palabras adecuadas para describir la situación no salieron de la boca del descendiente de inmigrantes irlandeses. ¡Santo cielo! Kim sonrió al recordar el incidente de la noche anterior. ¿Eso de infierno no fue un cumplido? Claro que no, idiota, dijo Eddie, suspirando. Te lo pregunto de nuevo, ¿estás seguro de esto? Sabes que puedes venir cuando quieras y todo será perfecto. Déjame decirte algo, Eddie, si es posible, esto es una de las cosas que siempre llevaré conmigo, dijo Kim con una sonrisa radiante. Vale, no digas que no te lo advertí. No voy a ir. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Sí, asintió Eddie, soltando con una mano la escoba Cleansuep-Eleven que tenía debajo y agarrando el mango del Nimbus 2001 de Kim. Los dos volaron por encima del estadio construido para la primera prueba, manteniéndose suspendidos a una altura donde el estadio no era más que un cuenco y la gente dentro eran diminutas hormigas. Vale, nos vemos al otro lado, colega, sonrió Kim y se deslizó de la escoba, cayendo hacia el suelo. Eddie sostenía en la mano la escoba ahora inerte y hablaba mientras observaba a Kim descender en una posición similar a la de una estrella de mar. Bo, oyó gritar a Kim. Maldita sea, va a morir, ¿verdad? Cambio de escena. En el campamento de Durmstrang, en el estadio, Cari Augen tamborileaba con los pies impacientemente. La paciencia nunca había sido su fuerte. Miró a su alrededor y vio a la multitud de estudiantes de Hogwarts charlando animadamente. Cari miró hacia otro lado y vio a los estudiantes de Beauxbatons Batons disfrutando de las festividades. Incluso sus compañeros parecían emocionados. Ella sentía lo mismo, pero... ¿Por qué está tardando tanto? Se quejó. Quiero que esto empiece ya, sea lo que sea. Katie notó una pausa repentina en la conversación antes de que se reanudara, más fuerte que antes. Estaba a punto de mirar a su alrededor para ver qué sucedía cuando sintió que su amiga la sacudía del hombro. ¿Qué era? Preguntó ella. La amiga de Cari señaló al cielo, y Cari la imitó. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el cielo azul claro y comprendió el motivo de toda aquella conversación. ¿Qué es eso? A Harry Potter y Hermione Granger, sentadas en las gradas, también levantaron la vista, al igual que todos los demás, y vieron un gran anillo de humo violeta que crecía hacia afuera, expandiéndose hasta alcanzar un tamaño mayor. Buenos días, cielos, dijo Hermione. Debajo del anillo violeta apareció otro anillo de humo, esta vez, era de color índigo. El ministerio está poniendo mucho empeño en esto, comentó Ivy mientras un tercer anillo de humo azul adornaba el cielo. Las chicas observaron un cuarto anillo de humo verde que apareció debajo del círculo azul. Es un arco iris, exclamó Luna, señalando al cielo, violeta, índigo, azul y verde, y el siguiente será amarillo. Y tan pronto como dijo eso, apareció un anillo amarillo. ¿Ves? Tenía razón. Tienes razón, coincidió Marcus mientras comía un trozo de pollo frito. Realmente es un arco iris. Miró el asiento vacío a su lado, que había reservado colocando otro cubo de pollo frito. ¿Dónde está Eddie? Llega tarde. Quizás encontró un tubo de snorkel con forma de cuerno arrugado, supuso Luna. Lo dudo. No sabían que Eddie estaba observando el humo desde una posición privilegiada, disfrutando a la vez de la experiencia y preocupado por ella. ¿Quieres pollo? Sí, por favor. Tracy Davis aplaudió mientras una columna de humo naranja se elevaba hacia el cielo y se expandía formando un anillo naranja. Esto sí que es un espectáculo, les dijo a las hermanas Grengras que estaban sentadas a su lado. Sí, lo es. Tiene los colores del arco iris, sonrió Astoria, sosteniendo una pequeña bandera con la inscripción, Cedric Diggory, agitándola hasta que brilló en amarillo y negro. Se giró hacia su hermana mayor. ¿Qué te parece, Daphne? Daphne Grengras observó cómo el séptimo anillo rojo completaba el espectro del arco iris. Se escuchó un estallido de aplausos y vítores mientras todos intentaban adivinar los anillos Big pero la perspicaz Daphne entrecerró los ojos. Eso es. Daphne se tomó un momento para procesar lo que veía antes de hablar. ¿Una persona? Tracy y Astoria, sintiéndose confundidas, miraron los 7 anillos de humo, y sus ojos se abrieron de par en par cuando vieron a una persona emergiendo del túnel de 7 anillos. Mierda, alguien se está cayendo del cielo, gritó un Slytherin detrás del trío, atrayendo la atención de todos. Todos los espectadores, sin excepción, observaron como un cuerpo caía en picado desde el cielo. Albus Dumbledore, que acababa de apartar la vista del inesperado y colorido espectáculo en el cielo para conversar con Olympe Maxime, miembro del jurado, preguntándole sobre las obras en el cielo y si ella era quien las había encargado, fue bruscamente interrumpido en la conversación por un fuerte tirón de su túnica. Objetivo.
exclamó el delincuente, visiblemente sorprendido, dirigiéndose al director por su nombre de pila. ¿Qué ocurre, Minerva? Preguntó frunciendo el ceño. Miren, exclamó, señalando los anillos de humo. Dumbledore siguió el ejemplo de sus representantes y vio lo mismo que todos los demás, una persona cayendo del cielo. Por un instante, Dumbledore evaluó la situación antes de que un destello de urgencia y energía brillara en sus ojos mientras se levantaba apresuradamente de su silla. La persona caía a una velocidad mucho mayor que la que Harry había alcanzado durante el juego de los dementores, así que sacó el báculo de las reliquias de la muerte para concentrar su magia. Por desgracia, ya era demasiado tarde, pues la figura estaba demasiado cerca del suelo como para que Dumbledore pudiera hacer algo. Hubo una inspiración colectiva, miradas esquivas, muchos tragos de saliva anticipando una caída al suelo. Pero, justo antes de que el cuerpo tocara el suelo, una brillante luz azul emanó de la figura hacia el suelo, lo que provocó que todos apartaran la mirada momentáneamente. No se oyó el sonido del cuerpo al caer al suelo, y en su lugar, una capa de polvo cubrió el terreno rocoso de la arena. El silencio en la arena era absoluto. Nadie quería hablar con nadie, ya que todos estaban completamente concentrados en mirar más allá de la espesa capa de polvo. De repente, se produjo una explosión de fuego que hizo que todos retrocedieran, y se oyeron jadeos en cada rincón del estadio. El fuego pareció consumir todo a su paso, incinerando el polvo hasta convertirlo en cenizas, dejando a la vista una arena claramente visible. Todos vieron a una persona de pie en medio de la arena, vestida con una túnica roja y blanca. La figura alzó la vista y todos en el estadio reconocieron a King West. Damas, caballeros y un grupo diverso de personas, queridos amigos y conocidos tolerados, dijo, haciendo una pausa mientras una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro. Bienvenidos al torneo de los tres magos. Primera prueba, bailando con dragones. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 157. Damas, caballeros y un grupo diverso de personas, queridos amigos y conocidos tolerados, dijo, haciendo una pausa mientras una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro. Bienvenidos al torneo de los tres magos. Primera prueba, bailando con dragones. En cuanto terminó, los estudiantes en las gradas rompieron el sobrecogedor silencio, y si el estadio hubiera tenido techo, sus gritos de admiración y entusiasmo lo habrían destruido. Los 7 anillos de humo, que caían del cielo sin extinguirse, la entrada triunfal ya habían destrozado todas las expectativas que tenían para ese día. Oh vaya, cuántas miradas, pensó Kim mientras se giraba para observar todo el estadio, recorriendo con la mirada a toda la gente emocionada y eufórica sentada en las gradas. Era la primera vez que sentía tantas miradas sobre él. Cabezas de patata y gente desnuda, era eso, pensó Kim antes de descartar la idea, no era su estilo. La mayoría de ustedes probablemente me conocen del servicio de enfermería de Hogwarts, donde he ayudado diligentemente a la gente desde 1991, anunció Kim, con su voz amplificada resonando por todas partes. Pero para quienes no me conocen, permítanme presentarme, soy King West, un estudiante de quinto año en Hogwarts, y hoy, en el emocionante evento del primer torneo de los tres magos, seré el anfitrión de las festividades. Y les puedo garantizar una cosa, lo que veremos hoy será casi aburrido o monótono. Será tan colorido como el humo en el cielo. De reojo, Kim vio a alguien, y eso le hizo seguir hablando. Y el señor Ludo Bachman, dijo Kim, señalando a Bachman que entraba en el palco de los jueces, es un célebre jugador de Quidditch y actualmente el condecorado jefe del Departamento de Juegos y Deportes Mágicos. Me gustaría que todos le brindaran un fuerte aplauso. Las palabras de Kim se escucharon íntegramente, sin que nadie las incitara, mientras una ovación envolvía al recién liberado Ludo Bachman. Este había planeado entrar discretamente en el estrado del jurado y sentarse sin llamar la atención, y mucho menos despertar sospechas. La repentina luz lo paralizó por la velocidad, y solo pudo saludar con la mano, con una sonrisa forzada en el rostro. El señor Bachman iba a ser su anfitrión hoy, anunció Kim, aumentando la expectación del público, pero luego, muy amablemente, me cedió el papel a mí, un estudiante. Así que aquí estoy, de pie ante todos ustedes, a punto de dar comienzo a este evento. Omitió deliberadamente la parte en la que pagó la deuda de Bachman e impidió que los duendes fueran tras la cabeza de Bachman, y Kim no conocía a Bachman lo suficientemente bien como para darle ningún crédito. Los tres directores, Barty Crouch Sr. y los profesores de Hogwarts miraron a Bachman, preguntándose por qué le cedería su puesto de anfitrión a un estudiante con sentimientos y juicios tan dispares. Kim estaba a punto de continuar cuando una voz fuerte desde las gradas gritó frente a él, ¿dijiste dragones? Se giró hacia la voz y sonrió en respuesta. Sí, Astoria, dije dragones. Su pregunta y la respuesta de Kim atrajeron muchas miradas hacia la joven Astoria Greengrass, quien se sonrojó ligeramente ante la repentina atención. El tema de la primera prueba del torneo de los tres magos es, bailando con dragones, continuó Kim, nuestros 4 valientes campeones se enfrentarán a poderosos dragones en confrontaciones decisivas de sus vidas. Alzó la varita falsa por encima de su cabeza, y una luz dorada y brillante surgió de la punta de la varita. En el aire sobre él, la luz dorada comenzó a retorcerse, girar, curvarse y tomar la forma de un huevo adornado con hermosos motivos rúnicos grabados en su superficie. Este es el objetivo de nuestros campeones. Todas las miradas estaban fijas en el huevo que giraba suavemente, un huevo de oro. El huevo dorado holográfico brilló una vez antes de empezar a encogerse y, al mismo tiempo, descender. Al llegar al suelo, el gigantesco holograma mágico se había reducido al tamaño de un huevo de avestruz. Pero este huevo de oro no es un huevo cualquiera, quiero decir, un huevo de oro, dijo Kim, provocando una oleada de risas. Un elegante movimiento de su varita mágica hizo que se formaran huevos de dragón comunes alrededor del huevo de oro, y ahora todos descansaban dentro de un nido. Este huevo de oro será colocado en el nido de una dragona madre. Todos los dragones que verán hoy son dragones hembra que han puesto huevos y se encuentran en el periodo de incubación. Señaló el huevo dorado. 4 de estos huevos dorados fueron colocados en secreto entre los nidos de las madres para que los trataran como si fueran suyos. Y con el tiempo, gracias al excelente trabajo de los cuidadores de dragones del Santuario Rumano de Dragones, el huevo dorado ahora recibe el mismo trato que un huevo de verdad. Entonces Kim alzó los brazos y la punta de su varita falsa brilló brevemente en rojo. Lo que siguió fue una monstruosidad con escamas oscuras y ásperas, surcos a lo largo de su lomo y una cola con punta de flecha que emergió del suelo rocoso bajo los pies de Kim. La figura holográfica batió sus alas salvajes y alzó el vuelo hacia el cielo. Baila con los dragones, repitió Kim mientras se alejaba del holograma del huevo.
observó la réplica ilusoria de un dragón negro de las Hébridas que sobrevolaba el estadio. 4 razas diferentes de dragones, una para cada campeón, dijo King con una sonrisa, pero nadie lo miraba. Todas las miradas estaban fijas en el dragón negro que volaba por el cielo. El dragón dirigió sus brillantes ojos morados hacia el nido de huevos e, inmediatamente, con un poderoso aleteo, descendió hacia el suelo a una velocidad vertiginosa, pero, justo antes de llegar a la base, se detuvo con un todopoderoso aleteo antes de soltarse y aterrizar en el suelo rocoso con un fuerte golpe. El holograma realista del dragón se arrastró hacia el nido de huevos con una agilidad inusual para una criatura de su tamaño, pero nadie dudaba de que esa era su velocidad real. La madre dragón protegerá a sus hijos nonatos, advirtió King, y mientras lo hacía, el dragón negro de las Hébridas alzó la cabeza hacia King, con sus ojos reptilianos de color púrpura brillando con malicia. Se oyeron suspiros y gritos de advertencia cuando vieron al dragón abrir la boca. Dentro, vieron un azul llameante. Lo que siguió fue un vigoroso chorro de llamas violetas lanzado hacia King. En un instante, entre gritos y gemidos, King fue envuelto por las rugientes llamas mientras el dragón escupía fuego sin piedad. El chorro de llamas duró 5 segundos antes de extinguirse, y muchos esperaban ver el cuerpo calcinado de King West, pero cuando el fuego amainó, él permaneció allí, imperturbable. Desviaron la mirada de King al dragón, solo para ver cómo su cuerpo desaparecía gradualmente en un resplandor dorado flotante, junto con el nido de huevos. Los que se habían puesto de pie se sentaron de golpe, la ilusión había sido tan real que, en ese instante, olvidaron que el dragón no era real, sino simplemente una invención mágica. Los dragones pueden escupir fuego, poseen una gran fuerza física y tienen la piel resistente a la magia, enumeró King al regresar al centro. Hoy, nuestros campeones se enfrentarán a estas criaturas, similares a los gladiadores de antaño. Recorrió el estadio con la mirada una vez más y declaró: «Que empiecen los juegos». Cambio de escena. King subió al panel de jueces y saludó a todos con una sonrisa. «Señor West, no esperaba otra sorpresa de su parte hoy», dijo Dumbledore con una sonrisa sincera en el rostro. «Y el señor Bachman tuvo la generosidad de confiarme una tarea tan importante, así que cuando me la ofreció, acepté», dijo King, mirando a Bachman, quien simplemente sonrió. «Y era una excelente oportunidad para ver si puedo labrarme una carrera como comentarista. Tengo un buen conocimiento de los comentarios de Quidditch, y esta me pareció la manera perfecta de diversificarme». Flitwick y algunos otros de Hogwarts se rieron, e incluso M.C. Gonagall esbozó una sonrisa al escuchar las palabras de King. «Eso suena a una carrera apasionante, señor West», rió Dumbledore. «Si todos los espectáculos y eventos fueran así, estoy seguro de que tendría contrato todo el año». «Ese es el sueño, director», sonrió King. «Señor West, por favor, comience», pidió Barty padre desde su silla. claro que sí, que empiecen las festividades», asintió King, alzando su varita mágica. La punta brillaba en azul, señal para que un domador de dragones entrara en la arena con un nido de huevos levitando tras él. Lo colocó en el centro y asintió a King antes de señalar una puerta en la arena, protegida por una reja de hierro. En cuanto el cuidador se marchó, la puerta se abrió y, desde dentro, emergió un tucán sueco de hocico corto. La mágica criatura agitaba frenéticamente la cabeza, buscando sus huevos para localizar el nido cercano. Chorros de llamas azules salían disparados de sus fosas nasales mientras saltaba y volaba a la vez hacia sus huevos, resguardándolos bajo su protección. El dragón de hocico corto sueco es un atractivo dragón azul plateado cuya piel es muy apreciada para la fabricación de guantes y escudos protectores. La llama que brota de sus fosas nasales es de un azul brillante y puede reducir madera y hueso a cenizas en cuestión de segundos. El dragón de hocico corto tiene menos víctimas humanas que la mayoría de los dragones, aunque, dado que prefiere vivir en zonas montañosas salvajes e inhabitadas, esto no le resulta muy ventajoso. King anunció esto a los espectadores antes de sacar un silbato de su bolsillo y hacerlo sonar para producir un sonido agudo. Unos segundos después, un Cedric Diggory de aspecto verdoso entró en la arena rocosa. El primer campeón sudaba y, ya antes, respiraba con dificultad debido a la ansiedad. «Felicitaciones al campeón de Hogwarts, Cedric Diggory», dijo King. «Veamos cómo le va a nuestro primer campeón contra el sueco hocico corto». En la arena, Cedric sacó su varita y la sostuvo en posición defensiva. No sabía cuál de sus movimientos podría provocar a la gigantesca criatura que tenía delante. Miró alrededor de la arena y vio piedras sueltas esparcidas por el campo. 3, 7, 15, continuó contando Cedric, «con eso bastará, al menos eso espero». Finalmente, Cedric miró al dragón y, durante un tiempo que pareció una eternidad y un instante, absorbió cada rasgo de la criatura. Al enterarse de que se enfrentaría a un dragón, Cedric no se sintió muy a gusto, y aunque agradeció tener la información de antemano, no había mucho que pudiera hacer al respecto. Tras muchas noches sin dormir, Cedric logró idear una estrategia. «Necesito distraerlo». Cedric respiró hondo para calmarse, pero su serenidad se convirtió en nerviosismo al ver las llamas azules de hocico corto. Puedo hacerlo», repitió Cedric mentalmente antes de alzar su varita y apuntar a una roca lejana. Una tenue luz mágica de color crema se dirigió hacia la roca y, con un crujido, ésta se transformó en un perro bullmastiff. El perro transformado corrió hacia el dragón, ladrando con fuerza mientras ganaba velocidad. Los ojos del dragón se fijaron en el perro, y de inmediato se levantó y se interpuso rápidamente entre el nido y el animal. Su boca, con colmillos afilados como navajas, se abrió para lanzar un chorro de llamas azules que atacó al perro, arrojándolo contra un montón de rocas ardientes. «Sí, funcionó», murmuró Cedric, apretando el puño en señal de reconocimiento de su éxito mientras el dragón se acomodaba en su nuevo lugar, dejando los huevos al descubierto. Con su recién adquirida confianza, Cedric lanzó 2 hechizos de transfiguración más hacia las rocas libres, lo que provocó que 2 bullmastiffs más se abalanzaran sobre el dragón, acercándose a él desde la izquierda. Lo que hizo que el dragón se alejara unos pasos más de los huevos. Desde allí, Cedric envió perros para que hicieran que el dragón se moviera en la dirección que él prefería y luego esperaran un minuto a que se acostumbrara a su nueva posición. Vale, ya basta», decidió Cedric, y 3 ráfagas de magia transformaron rocas en perros. Mientras el dragón se disponía a eliminar a los perros, Cedric corrió hacia el nido. En plena carrera, lanzó hechizos de transfiguración a la derecha del dragón para mantenerlo ocupado y agotar sus reservas. La decisión resultó acertada, pues un simple roce de las llamas transformó a los perros de nuevo en piedra llameante. Cedric se deslizó hacia un lado del nido y recogió el huevo dorado. En el instante en que lo tocó, 6 domadores de dragones entraron en la arena. Su misión era recuperar el huevo, así que en cuanto los campeones lo tocaron, la tarea se consideró un éxito.
Cedric observó cómo los dragones entraban en la arena, y esa visión, junto con el hecho de que sostenía el huevo de oro en sus manos, lo hizo relajarse. Esto fue un error. Él seguía las reglas. Tratar con dragones implicaba seguir las reglas. Los jueces otorgarían puntuaciones según las reglas, pero el dragón no seguía las reglas. En el momento en que la madre se deshizo de todos los cachorros, miró sus huevos y vio a un humano sosteniendo uno de ellos fuera del nido. Red tomó el control mientras batía sus alas y volaba hacia Cedric. Su intención era cubrir la distancia con un salto asistido por las alas. «Aléjate, muchacho», gritó un cuidador de dragones, y 3 de los 6 dragones electrocutados maldijeron al dragón azul, provocando que éste se tambaleara en pleno vuelo. Sin embargo, la dragona madre estaba decidida a recuperar su huevo, así que saltó hacia adelante, impulsándose con las patas. Los otros 3 domadores de dragones estaban preparados y lanzaron hechizos hacia ella, y la dragona volvió a tambalearse, cayendo al suelo. 5 de los 6 domadores blandieron sus varitas, y gruesas cadenas de hierro volaron hacia la arena y comenzaron a atrapar a la dragona. Cedric, que se había dado la vuelta para huir, se detuvo cuando los cuidadores de dragones lo sometieron, y el 6º cuidador libre se acercó a él para asegurarse de su seguridad y su estatus. Y Cedric se giró para mirar al dragón encadenado. Eso fue un error. Aunque Hocico Corto estaba encadenada, su magia seguía intacta. La invocó, fuego comenzó a brotar de su garganta mientras la sostenía. Abrió las fauces y lanzó una bola de fuego azul hacia Cedric. Cedric y el 6º domador de dragones observaron cómo una bola de fuego se dirigía hacia ellos. El experimentado domador, fruto de años de práctica, levantó instintivamente un escudo. Inmediatamente, comenzó a alejarse de la trayectoria de la bola de fuego, consciente de que su protección no era lo suficientemente fuerte como para contener las llamas y solo le daría algo de tiempo. Cedric desconocía esa experiencia como domador de dragones, y aunque el escudo lo cubría, solo lo hacía parcialmente. «Triple A», gritó mientras lenguas de fuego azul quemaban su cuerpo. Cedric soltó el huevo debido al dolor de una parte de su cuerpo quemada por las llamas del dragón, carbonizada por el intenso calor. La dragona madre quería lanzar otra bola de fuego, pero los cuidadores no se lo permitieron, ya que la cadena estaba enrollada alrededor de su mandíbula, inmovilizándola. Y el fuego acumulado solo podía escapar por su fosa nasal. El domador de dragones que había lanzado un escudo no pestañeó al ver a Cedric gritar de dolor por las quemaduras, y rápidamente conjuró una camilla, colocó a Cedric sobre ella y lo elevó fuera de la arena. Una vez despejada la arena, quien volvió a hablar, fue una magnífica demostración de transfiguración y paciencia. Digey utilizó tácticas de distracción para repeler al dragón, y tuvo un éxito rotundo en su empeño, aunque bajó la guardia demasiado pronto. Aunque preocupados por Cedric, nadie en el estadio parecía inquieto ni perturbado por lo sucedido. Los magos tenían una percepción distinta de lo que se consideraba una lesión grave. Una quemadura como la de Cedric, si bien era mortal para un no mago, no representaba ningún problema para la sociedad mágica. «Oh vaya, esa quemadura abarcó bastante terreno», comentó Kim, «mañana se le pelará bastante la piel. No se preocupe, nuestra curandera, Madame Papi Pomfrey, lo dejará como nuevo al final del día». Se dirigió al jurado y preguntó: «Jueces, ¿cuáles son sus puntuaciones para la actuación del señor Digey?» Los 4 jueces usaron sus varitas para escribir en el aire. «Bien, la suma de las puntuaciones es 31. Veamos cómo les va a los 3 siguientes para determinar la posición del señor Digey». «¿Y qué tenemos aquí?», preguntó Kim con voz alegre, mientras todos miraban alrededor de la arena. «Un verde galés común, otra especie autóctona de las Islas Británicas. Tiene escamas verdes, patas traseras gruesas y delanteras delgadas, es lento en las patas y rápido en las alas. El verde galés común es famoso por ser una raza relativamente dócil y prefiere cazar principalmente ovejas y otros pequeños mamíferos, evitando por completo el contacto con los humanos. Aunque se topan con mugles con frecuencia, y nuestro ministerio gasta mucho dinero en mantener en secreto los daños que causa». De pie sobre un nido recién puesto, la gallineta verde lanzó un rugido melodioso para ahuyentar a todos de ella y de su nido. Kim silbó, y en cuestión de segundos Fleur de la Cour entró en el claro. «La señora de la Cour parece dispuesta a someter al dragón. Esta no es la representación perfecta de la bella y la bestia. Aunque dudo que Bella se enamorara de la bestia». Al igual que Cedric, que la había precedido, Fleur observó a la dragona antes de actuar. No sentía la misma ansiedad ni preocupación que dentro de la tienda. Ver a la dragona allí tendida la hacía parecer una criatura inofensiva, pero la idea de que pudiera hacerla pedazos en segundos rondaba por la mente de Fleur. Miró al jurado y vio que el director le sonreía. «Puedo hacerlo», pensó, «solo necesito hacerlo como lo he practicado». Alzó su varita y la apuntó hacia el dragón. Al exhalar, liberó su nerviosismo, y al unísono con esa exhalación, un fino hilo de aire escapó de su varita y, como arena arrastrada por el viento, los hilos rosados viajaron hacia el dragón, entrando en el cuerpo de la madre a través de sus fosas nasales. De vuelta en las gradas, quien analizó la situación y ofreció a los espectadores sus valiosos comentarios. «Hablemos de la táctica de la señorita de la Cour para enfrentarse al dragón», comenzó. «Por lo que veo, el hechizo que está usando nuestro único campeón es un conjuro de sueño, una elección interesante, por decirlo menos. El sueño encantado es un tipo de sueño mágico. Se utiliza para referirse a una condición en la que el cuerpo y la mente de la persona afectada son llevados a un estado en el que su sistema nervioso permanece relativamente inactivo, con los ojos cerrados, los músculos posturales relajados y la conciencia prácticamente suspendida por medios mágicos. Llamado así porque es similar al sueño natural que normalmente se repite durante varias horas cada noche, existen varias maneras de inducir esta condición en las personas, por ejemplo, mediante simples hechizos de sueño, que simplemente sumen a quienes son sometidos a ellos en un sueño inducido mágicamente que finalmente desaparece, o un hechizo más avanzado, que sume a la persona en un sueño tan profundo que la deja en un estado similar a la animación suspendida. Mientras escuchaban a Kim, los espectadores observaban a Fleur dando vueltas por la zona con pasos cautelosos. Aún mantenía su varita apuntando al dragón, con la encantadora magia rosa fluyendo hacia él. Partes de dragones se utilizan para crear varitas, por lo que es difícil afectarlos con una variedad tan amplia de magia que la señora de la Cour está constantemente lanzando hechizos para asegurarse de que el dragón duerma. Finalmente, todos vieron cómo el hechizo surtía efecto. «Ah, parece que la señora de la Cour ha conseguido dormir a su dragón», anunció Kim. «Debo decir que me impresiona el método de la señora de la Cour, dormir al dragón, qué sencillo y a la vez tan efectivo». Allí, en la arena rocosa, Fleur corrió inmediatamente hacia el nido de huevos. Recorrió la distancia rápidamente y solo aminoró la marcha en el tramo final, cuando estaba muy cerca del dragón. «¿Ni dónde está el huevo?»,
murmuró, caminando por el terreno rocoso alrededor del dragón dormido. Ahí está, exclamó, encontrando el nido de huevos justo al lado de la cara del dragón. Saltó desde lo alto y se dirigió velozmente hacia el nido, pero en cuanto pasó frente al dragón, una nube de fuego amenazó repentinamente a Fleur, quien apenas logró lanzar un hechizo protector. En ese instante, Fleur pasó de sentirse tan cerca del éxito a un terror absoluto. Estaba demasiado cerca del dragón. El humo se disipó y lo que Fleur y los demás vieron fue un dragón que seguía dormido. Es un fuego rugiente, murmuró Fleur con incredulidad. Su corazón acelerado se calmó con una sensación de alivio. Decidió no perder tiempo y corrió en silencio hacia el nido, donde recuperó el huevo dorado. Con esa señal, los cuidadores de dragones entraron en la zona, lo que significaba que Fleur había superado la prueba con éxito. 2 de los 4 capítulos ya están terminados. Quedan 2. Capítulo 158. Fleur Delacour ofreció una actuación excelente, dijo Kim. El hábil uso de un hechizo para adormecer a un dragón desprevenido fue una decisión inteligente. Kim se dirigió a Dumbledore y le hizo una pregunta. Director Dumbledore, como persona a quien se le atribuye la investigación y el descubrimiento de 12 usos para la sangre de dragón, usted debe tener conocimiento sobre la fisiología de los dragones. Así pues, mi pregunta es, ¿cuánto del hecho de que la señora Delacour no fuera detectada por el dragón se debe a la capacidad de la común galesa verde para detectar magia, y cuánto a sus habilidades personales de conjuración? Albus Dumbledore estaba preparado para responder a una pregunta como miembro del jurado, una pregunta genérica, pero no esperaba que Kim profundizara tanto y conectara su trabajo con el desempeño de un campeón. Una pregunta interesante, no, una pregunta espléndida, comenzó Dumbledore con una sonrisa. La respuesta es que la actuación inadvertida de la señora Delacour dependió tanto de su habilidad como de los débiles sentidos del dragón verde galés común. Como usted dijo antes, los dragones tienen piel resistente a la magia, al igual que esta raza, pero la piel del dragón verde galés tiene una peculiaridad que adormece sus sentidos. La señora Delacour fue cautelosa con su uso y solo aplicó la cantidad suficiente del hechizo para que el dragón verde galés común no lo notara. En mi opinión, si la señora Delacour hubiera cedido su uso entre un 10 y un 20%, habría alertado al dragón de que algo andaba mal con su cuerpo. Lo entiendo, la audiencia escuchó la voz de Kim con claridad, gracias por su perspicaz respuesta. Me han escuchado, público, la próxima vez que se encuentren cara a cara con un dragón verde galés común, puede parecer imposible contenerse en presencia de un dragón, pero recuerden usar la magia con moderación. Barty Crouch señor se acercó a Batman y le susurró, nunca pensé que te diría esto, Batman, pero buen trabajo al delegar las tareas de anfitrión a un estudiante. Lo está haciendo mejor de lo que imaginaba que harías tú. Batman no pudo hacer más que asentir con rigidez. Todo formaba parte de la oferta que había recibido a cambio de que Kim West le pagara la deuda. Kim le había dicho que no respondiera a ninguna pregunta sobre por qué le había dado el trabajo. En palabras de Kim, a veces, el silencio es mejor que las mentiras mal construidas. La gente completa lo que no se dijo con su propia imaginación y ni siquiera se molesta en hacer preguntas. Y Batman iba a seguir esto al pie de la letra. Batman había investigado y sabía en qué tipo de problema se podía meter si no cumplía su parte del acuerdo con el niño West. Es hora de presentarles al tercer dragón del día, anunció Kim. Este dragón se enfrentará a la estrella búlgara del Quidditch, Viktor Krum, de Durmstrang. Kim visitó a los cuidadores de dragones y organizó sus señales de llamada. Sabían cuándo dejar entrar a los dragones para que su entrada coincidiera con la de Kim. Tal como estaba previsto, la puerta del dragón se abrió y emergió un dragón con escamas lisas y escarlata, una franja de espinas doradas alrededor de su hocico respingón y ojos extremadamente saltones. Los 2 últimos dragones estaban preocupados, pero se mantuvieron cautelosos y comedidos con respecto a su entorno. Después de todo, la bola de fuego china era tan agresiva como una lata de refresco agitada. La dragona corrió por la arena hasta que divisó sus huevos en un nido en el centro. La dragona más pequeña extendió sus alas y lanzó un chillido agudo antes de acercarse al instante y posarse sobre el huevo. Exhaló una gran llama roja oscura con forma de hongo como advertencia, amenazando a cualquiera que se atreviera a acercarse a ella o a sus crías. El dragón bola de fuego chino, también conocido como dragón león, es un dragón originario de China. Era un dragón de color rojo y dorado brillante, llamado así por las bolas de fuego redondeadas que salían de sus fosas nasales, dijo Kim, brindando al público algunos detalles sobre la bestia que habían visto. Y el dragón bola de fuego es agresivo, pero a diferencia de otros dragones, era más tolerante con los de su especie. A veces aceptaba compartir su territorio con hasta 2 dragones más. También se decía que era muy rápido e inteligente, al menos para ser un dragón. El silbato voló hasta los labios de Kim, y sonó la señal de entrada del campeón. En medio minuto, Viktor Krum entró en la arena rocosa. El campeón, que había estado malhumorado y hosco desde su llegada a Hogwarts, ahora estaba alerta y listo. Tenía una fina capa de sudor en la cara, pero no parecía sudor de ansiedad. Parece que Krum se estaba preparando para enfrentarse a su oponente, observó Kim. ¿Acaso se lo está tomando como si fuera un partido de Quidditch? Si es así, entonces esta es una excelente manera de calmar sus nervios. Veamos cuánto le ayuda. Resulta que Kim tenía razón, porque Krum se estresó tanto al enterarse de que Cedric había sido quemado por el dragón que decidió tomárselo como uno de sus juegos e hizo un calentamiento rápido para calmarse. Él se quedó mirando al dragón hiperactivo. Ella giró la cabeza en todas direcciones hacia las gradas para observar a los cientos de personas. Su corazón se aceleró cuando la bola de fuego lo miró fijamente. El dragón expulsó 2 nubes de fuego con forma de hongo por sus fosas nasales, y en respuesta, apretó con más fuerza su varita. El humano y el dragón se miraron fijamente, sin pestañear ni moverse un ápice, solo la bola de fuego meneaba la cola. Tal vez fueron minutos o apenas segundos, pero fue Krum quien rompió el silencio, blandiendo su varita y acelerando su magia. Un rayo mágico carmesí salió disparado de su varita hacia el dragón. La dragona madre bola de fuego expulsó 2 nubes con forma de hongo por sus fosas nasales antes de abrir sus fauces de par en par y desatar llamas carmesí para neutralizar el hechizo. El hechizo y las llamas mágicas chocaron, provocando una pequeña explosión. Con ello, comenzó la agresión. Krum no se detuvo y lanzó otro hechizo contra el dragón, que fue desviado por otra ráfaga de fuego. El resultado no fue una explosión, sino una nube de humo negro que se extendió a una velocidad alarmante. La bola de fuego se irguió sobre sus patas traseras, alerta y cautelosa. Su cerebro draconiano le decía que debía mantenerse en guardia. Dio un paso adelante, manteniendo los huevos detrás de sí.
De repente, un hechizo surgió de su derecha, dispersando el humo. Desde el interior del agujero en el humo, se pudo ver a Krum con su varita en alto, pero al instante siguiente había desaparecido. El dragón alzó el ala para recibir el hechizo, y la magia impactó contra su piel resistente a la magia. El resultado fue una bocanada de humo caliente, pero el dragón salió ileso. Hoy, por primera vez, vemos el poder de la piel de dragón, resonó la voz de Kim por todo el estadio. Este poder es la razón por la que, aunque la piel pierde algo de su resistencia al separarse del cadáver, todavía se utiliza para crear armaduras para magos de ataque y aurores. Krum corrió por el terreno rocoso, saltando de piedra en piedra, tratando de mantenerse en movimiento mientras mantenía al dragón dentro del humo. Solo necesito un disparo, pensó Krum, un hechizo bastará para alcanzar el huevo. En cuanto terminó de pensar, Krum se detuvo bruscamente al ver un resplandor rojo que emanaba del humo. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender lo que se avecinaba. ¡Mierda! Sin pensarlo dos veces, Krum saltó de la roca y se escondió tras una alta pieza de piedra. En el instante en que se agachó, llamas de color rojo oscuro atacaron su escondite. Levantó la vista y vio lenguas de fuego brotando de los bordes. En el instante en que las llamas se extinguieron, Krum rodó sobre sí mismo, intentando incorporarse. Estaba a punto de ponerse de pie cuando sus ojos captaron un cambio en la cubierta de piedra y, al alzar la vista, vio la cabeza de la bola de fuego asomándose desde arriba. Krum respiró hondo mientras observaba cómo se dislocaba la mandíbula, y en su interior vio una luz roja en la punta. Estaba a punto de enfrentarse al aliento de un dragón a quemarropa. En una situación de vida o muerte, Krum alzó su varita y lanzó el primer hechizo que se le ocurrió. Un hechizo de color amarillo oscuro salió disparado de su varita, y con las fauces de la bola de fuego abiertas, la magia entró en la boca del dragón. El dragón cerró sus fauces y gritó de dolor por los efectos del hechizo. Kim se encontraba cerca del borde del podio del juez y observaba a Krum y al dragón con ojos brillantes. Ah, ese fue un hechizo desgarrador, anunció Kim, una maldición oscura, como cabría esperar de un estudiante de Durmstrang, un estudiante de las artes oscuras. Todos los presentes en el palco de los jueces apartaron momentáneamente la mirada de la arena y observaron a Kim. Les resultaba extraño que un estudiante de Hogwarts no hablara de las artes oscuras con temor o repulsión. Albus Dumbledore, símbolo de la lucha contra la magia oscura, había borrado prácticamente todo rastro de ella en los terrenos de Hogwarts. Dumbledore miró la espalda de Kim y recordó su primer encuentro. Kim le había dicho que, mientras se tratara de magia, le interesaba. Identificó el hechizo muy rápidamente, pensó Dumbledore, y, en efecto, sus pensamientos se desviaron hacia una dirección muy particular, que involucraba a 3 personas muy específicas. 2 personas con las que podía encontrar paralelismos con Kim y un joven como él. Krum miró fijamente a la bola de fuego china y, entre los gritos, pensó, esta es mi oportunidad. Agitó torpemente su varita y un hechizo invisible impactó al dragón en los ojos. El dragón echó la cabeza hacia atrás y usó las puntas de sus alas para cubrirse los ojos. Ah, una más, la maldición de la conjuntivitis, dijo la voz del locutor, una maldición que irritaba los ojos de la víctima, obligándola a cerrarlos. Los dragones eran particularmente susceptibles a esta maldición porque, aunque su piel los hacía resistentes a la mayoría de los hechizos, sus ojos seguían siendo vulnerables. Otro consejo, si bien todas las demás partes del cuerpo de un dragón son extremadamente duras, sus ojos son más blandos que los nuestros. Así que, ánimo, porque duele mucho. Según sus planes, Krum solo pretendía dificultar temporalmente la visión del dragón para poder alcanzar el huevo y completar la tarea. Pero ahora, además de tener la vista afectada, también había lanzado un hechizo que hirió al dragón. Sabía que ese era el momento. Krum se puso de pie y corrió hacia el centro de la arena, con la mirada fija en el premio dorado. La bola de fuego china finalmente se cansó, le dolía la boca y no podía abrir los ojos, sus crías estaban indefensas. Dejó que sus instintos la guiaran y dirigió su cabeza hacia el nido, aún podía percibir su propio aroma en los huevos. Un intenso rubor tiñó su garganta al abrir la mandíbula. Krum estaba a un paso del nido cuando sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Se giró y vio un chorro de fuego intenso que se acercaba. Abrió los ojos de par en par, miró al frente y se lanzó hacia el huevo. Lo sujetó con fuerza mientras rodaba sobre su espalda y, con un giro del cuerpo, se puso de pie. Pero su trabajo aún no había terminado. Vio entrar a un domador de dragones en la arena, quien señaló las 2 grandes rocas, y Krum no necesitó más advertencias. Corrió y se lanzó de nuevo hacia adelante, esta vez hacia la grieta entre las 2 rocas. ¡Arg! Gritó Krum cuando una de sus espaldas se quemó justo antes de que pudiera salvarse. Cayó al suelo, pero sus manos se aferraron al huevo como si fuera la snitch dorada de la final de la Copa del Mundo. Los aplausos rompieron el aire invernal como cristales rotos. Krum había terminado. Cambio de escena. Harry se puso de pie, notando vagamente que sus piernas se sentían como si fueran malvaviscos. Esperó. Y entonces Harry oyó el silbato. Salió corriendo por la entrada de la tienda, con el pánico creciendo en su interior. Y ahora estaba arrastrándose entre los árboles, a través de una abertura en la cerca. Lo veía todo como si fuera un sueño lleno de color. Cientos y cientos de rostros lo observaban desde plataformas mágicamente adornadas desde la última vez que había estado allí. Y allí estaba el colacuerno, al otro extremo del recinto, agazapado sobre su nidada de huevos, con las alas entreabiertas y sus malévolos ojos amarillos fijos en él, un monstruoso lagarto negro y escamoso. Meneando su puntiaguda cola, dejando marcas de 1 metro de largo en el duro suelo. La multitud hacía mucho ruido, pero a Harry no le importaba si era un alboroto amistoso o no. Era hora de hacer lo que tenía que hacer, concentrar su mente, por completo y absolutamente, en la que era su única oportunidad. Su mente divagó hacia las 2 semanas que había pasado escuchando a Kim, a quien acababa de ver en el estrado del jurado. Levantó su varita. «Accio huevo dorado», gritó. El huevo no se movió. Bueno, vale la pena intentarlo. El colacuerno cubrió muy bien el área alrededor de los huevos, por lo tanto, no pudo usar el truco de transfiguración para enviarle los huevos, ni la táctica de agarrar, ni la táctica de doblar. Maldita sea. Todas las tácticas que me enseñó son inútiles con el colacuerno de por medio. Si Kim hubiera escuchado los pensamientos de Harry, habría usado todas las tácticas que le había enseñado antes de enfrentarse a él durante 1 minuto entero. Él tomó su decisión. Accio Firebolt, gritó. En el palco del juez, Kim suspiró y apagó Sonorus solo para poder murmurar, idiota. Harry esperó, cada fibra de su ser esperando, rezando.
¿y si no hubiera funcionado? ¿Y si no llegara? Parecía observar todo a su alrededor a través de una especie de barrera brillante y transparente, como una bruma de calor, que hacía que la habitación y los cientos de rostros a su alrededor flotaran extrañamente. Y entonces lo oyó, volando por el aire detrás de él, se giró y vio su saeta de fuego volando hacia él, dando vueltas por el borde del bosque, deslizándose hacia el recinto y deteniéndose en el aire a su lado, esperando a que la montara. La multitud hacía aún más ruido. King gritaba algo, pero los oídos de Harry ya no funcionaban bien, oír no era necesario. Pasó la pierna por encima de la escoba y se impulsó desde el suelo. Y un segundo después, ocurrió algo milagroso. Mientras ascendía, el viento le revolvía el pelo, los rostros de la multitud se convertían en simples puntos color carne bajo sus pies, y el colacuerno se encogió hasta el tamaño de un perro. Se dio cuenta de que no solo había dejado atrás el suelo, sino también su miedo. Harry había vuelto a su lugar. Era solo otro partido de Quidditch, eso es todo, solo otro partido de Quidditch y el colacuerno era solo otro equipo contrario feo. Observó la nidada de huevos y divisó el dorado, que brillaba en contraste con sus compañeros de color cemento, acurrucado a salvo entre las patas delanteras del dragón. Se lanzó en picada. La cabeza del colacuerno lo siguió, sabía lo que iba a hacer y retrocedió justo a tiempo. Un chorro de fuego se había lanzado exactamente donde habría impactado si no se hubiera desviado. Bueno, al menos él puede volar, suspiró King. Harry intentó varias veces atraer al colacuerno y esquivó su aliento cada vez que lo intentó. Pero el colacuerno parecía reacio a alzar el vuelo, era muy protectora con sus huevos. Aunque se retorcía y se contorsionaba, abriendo y cerrando sus alas y manteniendo sus temibles ojos amarillos fijos en Harry, tenía miedo de alejarse demasiado de ellos. Parece que, a diferencia de las otras madres dragón, esta ha adoptado un enfoque completamente diferente, un enfoque defensivo, dijo King, dándole la espalda. Harry sabía que debía arriesgarse. Empezó a volar a baja altura, pegado a las paredes de la arena. Poco a poco, la velocidad de su sofisticada saeta de fuego aumentó. Pronto, el colacuerno empezó a tener dificultades para seguirle el ritmo, y Harry supo que era el momento oportuno. Dio un giro brusco y, con la velocidad atronadora de su saeta de fuego, acortó al instante la distancia que lo separaba del dragón. Pero, en el momento en que se acercó, el colacuerno lanzó su cabeza hacia Harry con fuego en la garganta. Pero el buscador de Gryffindor estaba preparado, se elevó y voló con fuerza en un ángulo agudo, casi alcanzando el fuego. A pesar del peligro, Harry lucía una gran sonrisa. Tenía la varita en la mano, y de ella se extendía un cordón de luz rojiza anaranjada, del cual colgaba un brillante huevo dorado. Carpe retractorem, dijo el estudiante, y fuera de la arena, el profesor añadió, para la victoria. Harry Potter había recuperado el huevo de oro sin hacerse daño y, en general, lo había hecho más rápido que cualquier otro competidor. Bueno, no estuvo nada mal, pensó King para sí mismo en el palco, encogiéndose de hombros. Bueno, yo lo entrené, al menos debería obtener este nivel de resultados. Capítulo 159. King bajó del palco de los jueces a la arena rocosa. El escenario bullía de comentarios sobre la actuación, y nadie se percató de que King estaba en el centro. Miró a su alrededor, esperando a ver si lo notaban y le prestaban atención. No lo parece, su voz se oía amortiguada entre el murmullo de cientos de personas. Luego, alzó su varita mágica falsa para llamar su atención. La gente en las gradas se estremeció ante la fuerte explosión. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente al centro del campo, donde vieron a un sonriente King haciendo girar su varita. Genial. Ahora que tengo la atención de todos, comencemos, le oyeron decir. Ya hemos visto 4 actuaciones estelares de nuestros 4 brillantes, valientes, deslumbrantes y enérgicos campeones. Señaló el podio de los jueces. Y nuestros estimados jueces han dado sus opiniones y puntuaciones sobre las actuaciones de los campeones, y ahora anunciaré su clasificación. La ruidosa multitud finalmente se calmó lo suficiente como para poder escuchar a King. En primer lugar tenemos, hizo una pausa antes de continuar, a las campeonas de Beauxbatons, Batons, Fleur Delacour. King alzó su varita y disparó fuegos artificiales con la forma de la insignia de Beauxbatons, Batons, que se transformó en el rostro de Fleur antes de desaparecer. Completó la tarea con mayor rapidez y destreza que todos los demás campeones. Los jueces combinaron estos factores y decidieron otorgarle a la señora Delacour el primer puesto. Los alumnos de Beauxbatons Batons fueron los primeros en saltar de alegría, vitoreando a su campeón y a su escuela. Pero pronto sus gritos fueron ahogados por los ensordecedores alaridos de tantos chicos de Hogwarts que incluso King se sobresaltó y los miró con una sorpresa aterradora. Parece que la señorita Delacour ha logrado ganarse a bastantes admiradores en su corta estancia en Hogwarts, dijo King. Por lo que se ve, va camino de convertirse en una de las favoritas del público. Los chicos rugieron aún más fuerte al oír sus palabras. King esperó a que se calmaran, pero los chicos siguieron gritando, y pasó un poco más de tiempo antes de que King tuviera que desatar otra explosión más fuerte para calmarlos a la fuerza, pero los pequeños idiotas no paraban. Ah, al diablo con todo, murmuró, apuntando su varita falsa directamente a una sección de las gradas donde estaban sentados los oportunistas, y lanzó un hechizo explosivo moderado en su dirección. Los ruidosos estudiantes vieron el hechizo lanzado en su dirección, en un instante, sus gritos se convirtieron en alaridos mientras se agachaban y se cubrían la cabeza para protegerse. Pero no fue necesario, ya que el hechizo de King chocó con una cúpula invisible colocada allí para proteger al público. Dijo King cuando la cúpula dejó de ondular, ahora que tengo su atención, podemos pasar al siguiente campeón. Los chicos miraron a King con indiferencia, como si no les acabara de lanzar un hechizo. El subcampeón de la primera prueba es, dijo King, imaginando un redoble de tambores, uno de los campeones de Hogwarts, Harry Potter. El emblema de Hogwarts, seguido del rostro de Harry dibujado con fuegos artificiales. En general, Hogwarts, y especialmente los alumnos de Gryffindor, aplaudieron con entusiasmo al capitán campeón de su casa, mientras que las demás casas también mostraron distintos grados de alegría y emoción. En definitiva, fue una gran muestra de apoyo al campeón, que partía como el menos favorito, y un nuevo comienzo para la historia. La última victoria en el podio fue por los pelos, declaró King mientras se giraba para mirar a todos. Nuestros 2 campeones restantes fueron valientes en su planteamiento, pero sus planes fueron un poco temerarios. Ambos se quemaron jugando con fuego. Algunas risas en el estadio le demostraron que a algunas personas les pareció gracioso el chiste, mientras que a otras no. Tras mucha deliberación, los jueces decidieron que... Otro redoble de tambores resonó en su mente. En tercer lugar está el campeón de Durmstrang, Viktor Krum.
La insignia de Durmstrang mostró su gloria, seguida inmediatamente por la expresión severa de Krum. Se podía oír un cántico estridente por parte de los estudiantes de Durmstrang, junto con algunos gritos de chicas cautivadas por el atractivo severo e intrusivo de Krum. Por fin tenemos a nuestro propio y encantador campeón de Hogwarts, Cedric Diggory, gritó King con otra ronda de fuegos artificiales. Sin importar su rango, nuestros campeones demostraron gran habilidad y valentía, continuó King. Los dragones son criaturas mágicas mucho más fuertes que nosotros, los humanos, e incluso que las Veelas, bendecidas por el fuego. Vencer a una dragona madre y robarle un huevo no es tarea fácil. Así que, la próxima vez que los vean, denles el reconocimiento que merecen y aplaudan el coraje y el espíritu que demostraron hoy, porque son campeones. La respuesta fue gloriosa. Cambio de escena. Suspiró King mientras se sentaba en el banco detrás de la mesa. Era la noche después de la primera misión, y King acababa de ser liberado. Profesores, directores de escuela, funcionarios del ministerio y estudiantes lo elogiaron por su presentación, especialmente por su entrada, que animó todo el evento. La señora Pomfrey debería relajarse un poco, se quejó, no hay razón para que me dé una palmada en la nuca. A la enfermera jefe no le hizo ninguna gracia la pequeña payasada de King al comienzo de la tarea. Observó las túnicas rojas que cubrían todo su cuerpo con detalles blancos. Quizás debería haber elegido el azul, o incluso el negro, bueno, no el negro, habría sido trágico si alguien hubiera muerto. Todo salió bien, se dijo King a sí mismo, pero ¿valió la pena pagar la deuda de Batman? King quería estar cerca de la acción del torneo de los Tres Magos, y la forma más segura de mantenerse involucrado era participar en el torneo. Ser campeón era una posibilidad desde el principio. Aparte de ser campeón, no había mucho más que un estudiante pudiera hacer, así que King decidió asumir el papel de otra persona. Ludo Batman era el anfitrión designado, así que King aprovechó la deuda y aceptó el trabajo. Era la primera vez que King recurría a su cuenta de regalías para retirar una pequeña cantidad de dinero de las ganancias de su invento. Por lo demás, King nunca había necesitado usar esa cuenta, ya que su cuenta de estudiante en Gringotts era suficiente para sus gastos anuales. Si existía alguna duda sobre el repentino nombramiento de Batman como presentador de King, estas se disiparon tras su actuación. Estaré presente en todos los eventos a partir de ahora, dijo. Me pregunto si fue la decisión correcta, renunciar al anonimato a cambio de acceso. Si King hubiera sido cualquier otro estudiante en las gradas, podría haber actuado con cierto grado de invisibilidad, nadie sabría qué esperar si no se supiera que algo no iba a suceder. Pero, al ser el presentador, King estaría cerca del escenario y le resultaría mucho más fácil realizar magia, si fuera necesario. Bueno, con este nivel de acceso, puedo sobrevivir sin que nadie lo sepa, dijo King encogiéndose de hombros. Observó con atención el viejo libro encuadernado en cuero negro que reposaba sobre la mesa. Sacó hojas nuevas y una pluma estilográfica de tinta negra. Enderezando la espalda, lo abrió con delicadeza y comenzó a leer su contenido con atención, tomando notas detalladas. Tras un día ruidoso de anuncios y conversaciones con tanta gente, King disfrutaba del silencio y la paz y estaba entrando en ritmo. Pero parecía que algunas personas tenían otros planes cuando se abrió la puerta de la oficina y entraron 4 personas, todas saltando y aplaudiendo, como si estuvieran de celebración. Alzó la vista y vio al escuadrón dorado. Los 4 miembros entraron en su habitación. Harry iba a la cabeza con el huevo dorado en las manos, detrás venían Nera y Hermione, meciéndose al ritmo de los aplausos de Ron. Parecen todos muy contentos, comentó King, cerrando el libro y dejando los papeles a un lado. Señor Weasley, bienvenido a mi despacho, es la primera vez que viene. Sí, respondió Ron, algo sobre que King le había hecho dejar de aplaudir. Harry, me decepciona un poco que no hayas intentado hablar Parcel contra el dragón. Tenía muchas ganas de ver si el dragón reaccionaría al habla de la serpiente. ¿Con toda esta gente mirándome? Sí, claro. Me habrían etiquetado como el próximo Voldemort en aparecer en los periódicos de mañana, se burló Harry. Un pequeño precio a pagar por perfeccionar tu magia, dijo King encogiéndose de hombros. Me sorprende que estén todos aquí, añadió, agitando su varita de juguete para preparar 4 sillas para sus invitados. Pensé que estarían ocupados celebrando dentro con sus compañeros de Gryffindor. ¿Qué los trae por aquí, dejando todo eso atrás? Queríamos enseñarte el huevo, respondió Harry, se sentó y colocó el huevo dorado sobre la mesa. Ha sido de gran ayuda para Harry, es lógico que te dejemos echar un vistazo al premio, añadió Hermione. Pensamos que te gustaría tener el huevo entre tus manos, eres de las que se emocionan con la magia, comentó a Ivy. Bueno, has acertado, dijo King, cogiendo el huevo dorado y sopesándolo entre sus manos enguantadas. Vaya, esto pesa mucho. A primera vista, la superficie del huevo de oro del tamaño de un avestruz parecía ser un huevo ornamentado grabado con hermosos y complejos diseños, pero para cualquiera con amplios conocimientos rúnicos, los diseños se convertían en runas. Mientras King giraba el huevo, su leve sonrisa se ensanchó hasta que pareció inmensamente feliz. La respuesta al acertijo que contenía estaba claramente escrita en las runas grabadas en su superficie. Si alguien supiera leer las runas, sabría que se escondía dentro. ¿Por qué sonríes?, preguntó Potter, el pelirrojo. King sostenía el huevo en su mano izquierda, con la palma hacia arriba. ¿Rompiste el huevo? Sí, lo hice. Delante de toda la clase de Gryffindor, respondió Harry. Sé sincero conmigo, venir aquí a enseñarme este huevo no fue una muestra de agradecimiento, ¿verdad? Los 4 Gryffindor intercambiaron miradas. Al ver esa reacción, King soltó una risita. Es una muestra de agradecimiento, respondió a Ivy encogiéndose de hombros, pero las cosas pueden ser 2 cosas. Lo respeto, respondió. A Ivy Potter miró a King y luego adivinó, ya sabes lo que es el huevo, ¿verdad? Sí, lo sé, asintió, pero, por desgracia para todos vosotros, no compartiré mi descubrimiento con vosotros, buenos Gryffindors. ¿Pero por qué?, preguntó Ron, estupefacto. Weasley no entendía por qué alguien de Hogwarts, excepto Slytherin, no le contaría a un campeón de Hogwarts sobre el huevo. Bueno, no puedo revelarlo, no sería divertido, sonrió King. Volvió a poner el huevo sobre la mesa. Encuentra la pista tú mismo. Que yo sepa, los campeones no tienen ninguna ventaja injusta en la segunda prueba, así que no vas a ganarme ninguna. ¿Qué tal una propina? Ya sabes lo que pasa cuando lo abrimos, ¿verdad? Sé lo que pasará si lo abro aquí y ahora. Parecía un fantasma. Quizás ya debería superarlo, Harry, dijo Ron.
Juraría que todavía le zumbaban los oídos desde que Harry rompió el huevo en la sala común. Alguien estaba siendo torturado. Suspiró Harry. Voy a tener que luchar contra la maldición Cruciatus. No seas tonto, Harry, eso es ilegal, lo regañó Hermione. No usarían la maldición Cruciatus contra los campeones. Me pareció que sonaba un poco como Percy cantando, quizás deberías atacarlo mientras se ducha, Harry, dijo Ron, ofreciendo otra sugerencia y provocando una risa en Kim. Kim notó que a Ivy lo miraba fijamente. ¿A Ivy, tengo algo en la cara? ¿Sería una ventaja injusta si te pagáramos? Preguntó a Ivy con una sonrisa pícara. ¿Cómo se decía? Si no recuerdo mal, como dijiste, era ingenioso. Sí, estamos siendo ingeniosos. La sonrisa permaneció en el rostro de Kim mientras asentía en señal de agradecimiento. La chica que tenía delante había escuchado atentamente durante sus aventuras de viajes en el tiempo. Era la segunda vez que tocaba algo de aquella época. Y genial, muy bien, elogiaron los Kim. ¿Qué te parece esto? Si no lo resuelves a la mitad, te daré la respuesta. ¿Hay truco? No, preguntó Hermione. Kim se giró hacia Hermione con una sonrisa que decía, ¿qué está pasando aquí? Cada vez sois más listos. Lo sabía, la gente se vuelve más lista cuando pasa tiempo conmigo. Ron se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado en lo que Kim acababa de decir. Sí, hay un inconveniente, continuó Kim. El precio de esa mitad es muy alto y, francamente, incluso sumando todos tus gastos, no podrías pagarlo. Levantó un dedo para impedir que hablaran. Con el tiempo, iré bajando el precio. Si me contactas un día antes de la fecha límite, te saldrá prácticamente gratis. Depende de cuánto estés dispuesto a pagar por la respuesta. Cuanto más tarde contactes, más barato será. No les dijo que, incluso con la solución para resolver el acertijo, aún tendrían que descifrarlo y luego encontrar la manera de ejecutarlo durante el segundo día. Aunque le parecía bien que el Escuadrón Dorado solicitara sus servicios, Kim no quería que el equipo dependiera demasiado de él. Deseaba que acudieran a él, pero manteniendo cierta distancia. Estar demasiado cerca era algo que Kim dudaba, le parecía una molestia innecesaria. Pero, al mismo tiempo, se daba cuenta de que su deseo era demasiado idealista. Mientras Kim y Era intercambiaban miradas sonrientes, la mente de Hermione divagó hacia otros asuntos de la oficina. Su atención se centró especialmente en el viejo libro que había sobre el escritorio de Kim. ¿Libro? Preguntó, leyendo la runa grabada en la portada. ¿Qué clase de título de libro es ese? Kim dejó de hablar de chocolate con Ron y se volvió hacia Hermione. Apoyó la mano suavemente sobre el libro y sonrió. ¿No te parece un título apropiado? Refleja lo que realmente es el libro, un libro. Ese libro parece que va a morir, comentó Harry sobre su estado. ¿De qué trata? Ah, sí, es una anciana, dijo Kim. La traje de Aarhus, Dinamarca. Una verdadera ganga, si me permiten decirlo. No pagó ni un solo nud por ella. ¿De tu viaje? Preguntó a Ivy, recordando el día en que Kim visitó su casa. Kim asintió. ¿Está escrito en danés? Preguntó el segundo ratón de biblioteca más grande de la sala. No, señora Granger, respondió la mayor ratona de biblioteca. Este libro está escrito en runas puras del Futhark joven, una lectura fascinante. ¿De qué se trata esto? Una vez más surgió la pregunta. Kim reflexionó sobre si debía contárselo antes de encogerse de hombros. No estaría de más darles aunque fuera una breve información. Se trata de vientos. La magia vikinga del viento y el aire. Cambio de escena. Al día siguiente, mientras en el castillo se discutía con entusiasmo la primera prueba, pensando que nada podría superarla, se toparon con algo que al principio los desconcertó. Luego los sorprendió y finalmente los dejó atónitos. Dentro de las salas comunes de la casa, el estudiante de Hogwarts vio un aviso muy peculiar en el tablón de anuncios de la casa. Dentro de la sala común de Gryffindor, Harry bajó corriendo las escaleras del dormitorio. Ron, vamos, o llegaremos tarde, dijo, dándole una palmada en el hombro a Ron. Por otro lado, Ron no apartó la mirada hacia Harry y alzó las manos para encontrarse con él, solo para toparse con su rostro, al que acabó dando una ligera bofetada. «Puh. ¿Qué demonios estás haciendo?», dijo Harry, apartando de un manotazo la mano que lo estaba molestando. «Mirar». «¿Qué?», preguntó Harry con irritación antes de echar un vistazo al tablón de anuncios, y en cuestión de segundos pasó de estar irritado a quedarse completamente inmóvil. «Sagrado». Draco Malfoy comenzó su día bajando las escaleras del dormitorio y echando otro vistazo a la sala común de Slytherin. «Será un buen día», sonrió. Al ver la habitación estándar, se sintió a gusto, pues ese lugar era suyo para que lo dominara. Estaba a punto de regresar a su habitación cuando vio a Crabbe y a Goyle de pie frente al tablón de anuncios. ¿Están leyendo?, se preguntó Draco. ¿Acaso saben leer? Sus dos amigos secuaces no eran precisamente los más listos, y verlos frente al tablón de anuncios a primera hora de la mañana no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Crabbe, Goyle, ¿qué están haciendo? Parecía que las palabras de Draco cayeron en saco roto, pues los dos chicos, sorprendentemente parecidos, seguían mirando fijamente el tablón de anuncios. ¿Tenéis problemas para leer?, preguntó Draco, riendo suavemente. ¿Queréis que os ayude? Decídmelo, os lo leeré. Estaba bromeando, así que cuando Crabbe levantó las manos para señalar, Draco se quedó atónito y en silencio por un segundo. Draco volvió a mirar el cuadro y allí, pegado a él, había un largo y colorido rollo de pergamino que sobresalía como un pulgar magullado en la lúgubre sala común. Draco abrió y cerró la boca varias veces mientras leía el contenido. Incapaz de articular palabra, una breve frase escapó de los labios del heredero Malfoy. «Mierda. Esto es». Eddie Carmichael se dejó caer en una silla en la sala común de Ravenclaw. Al igual que los demás, estaba emocionado por la primera prueba que se había realizado el día anterior. El hecho de haber visto dragones tan de cerca era increíble, algo que no se veía a menudo. Pero también le molestaba un poco lo que había sucedido después de la prueba. «Diga y por aquí, diga y por allá», dijo Eddie, chasqueando la lengua. «Potter es tan genial, Krum es tan genial. Hasta las velas me roban chicas. Sé que debería haberme esforzado más para entrar en el torneo. Podría haber hecho lo mismo que Potter, fue fácil».
mientras se quejaba de la popularidad y la atención que recibían los campeones, Eddie notó que Kim entraba a la sala común desde el exterior y se dirigía directamente al tablón de anuncios. Kim, déjame darte un golpe, dijo Eddie, levantándose de su silla, por la cantidad de chicas que te piropearon ayer, y además, no me devuelvas el golpe. Kim, como por arte de magia, pegó un póster grande justo en el centro del cuadro, riéndose de las palabras de Eddie. Tras comprobar que el póster estaba bien sujeto al panel, Kim se dio la vuelta y, al pasar junto a Eddie, le sonrió y le dio una palmada en el hombro. ¿Qué? Oye, ¿a dónde vas? Preguntó Eddie, pero Kim ya se había ido. ¿Qué le pasó? Murmuró Eddie mientras se volvía hacia el boletín, e inmediatamente se quedó boquiabierto al leer las palabras y ver las imágenes en movimiento. Como es típico de Eddie, expresó sus sentimientos con palabras que no podrían haber sido más sinceras. ¡Santo cielo! El Quidditch regresaba a Hogwarts. Fin del video.